Buenas noches. Estos días se está celebrando la Cumbre del Clima en Madrid, una cita que vuelve a recordarnos la importancia de actuar frente al cambio climático. En las islas ya estamos viviendo algunas de sus consecuencias. ¿Falta poco para que lleguen huracanes a Canarias? La probabilidad de que alguno tome una trayectoria hacia Canarias, la península, Europa, pues cada vez es más real, ¿no? Podríamos decir que vivir cerca de una central térmica como esta podría provocar graves problemas de salud. De hecho, la curva de morbilidad, que es la cantidad de enfermedades, fue récord durante muchos años. Esta semana además arrancaba oficialmente la 14ª legislatura de la democracia. Lo hacía con polémica y con la incertidumbre todavía de la formación de gobierno. Lo explicamos, lo vemos todo en unos minutos. No se vayan. Buenas noches, bienvenidos un jueves más al Enfoque en Televisión Canaria. El año pasado se batió el récord de emisión de gases de efecto invernadero en nuestro planeta. Las consecuencias sobre el medio ambiente son evidentes. El deshielo afecta al Ártico y especialmente a Groenlandia. La subida de las temperaturas potencia el efecto invernadero, como decíamos, y que se derrita la masa de hielo, ya lo saben, provocando la subida del nivel del mar, que ya se deja notar en muchas zonas costeras de nuestro planeta. Esta subida de los océanos y las altas temperaturas hace que los huracanes y las tormentas tropicales sean cada vez más potentes y además contribuyen a que se formen más ciclones cerca de las costas españolas. Las olas de calor que hemos sufrido este año pues se han triplicado la duración respecto a las que vivíamos hace pues muy pocos años, a finales del siglo XX. Faltan lluvias, escasean lluvias y por lo tanto las sequías también se extreman. Son sequías mucho más fuertes. Vamos a hablar en unos minutos de esto, del cambio climático, pero antes vamos a presentar a los colaboradores que tenemos con nosotros esta noche. Paco Pomares, muy buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. Marta Cantero, bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Aida Martínez, buenas noches. Buenas noches. También está con nosotros Juan Luján. Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Jesús del Amo, buenas noches. Muy buenas noches. Y cerramos también con Santiago Morollón. Muy buenas noches, Santi. Buenas noches. Bueno, estábamos hablando de cambio climático, de los gases de efecto invernadero. Ya saben que estos días, desde el lunes, se celebra en Madrid esa cumbre mundial del clima. Más de 25.000 personas, alrededor de 200 países en Madrid, sobre todo para transmitir una idea, concienciarnos que o bien cortamos de raíz o por lo menos disminuimos la emisión de CO2 a nuestra atmósfera o las consecuencias van a ser peor de las que estamos viviendo. ¿Estamos perdiendo la batalla contra el cambio climático? Lo vamos a ver en el siguiente reportaje. El planeta se agota. Lo que están viendo son imágenes de algunos lugares del planeta en los que el cambio climático está causando estragos. Pero nuestras islas también padecen sus efectos. Tormentas tropicales, grandes incendios, más calima y olas de calor, o el aumento de las temperaturas del mar. Los datos son dramáticos. Los gases de efecto invernadero marcaron en 2018 un récord histórico y se situaron en niveles parecidos a los de hace 3 millones de años, cuando la temperatura era varios grados superior. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Podemos revertir los efectos del cambio climático o hemos sobrepasado el punto de no retorno? ¿Hacen lo suficiente los gobiernos? ¿Qué podemos hacer nosotros? Las consecuencias del cambio climático en Canarias son más que evidentes. Los datos recabados por los expertos han encendido todas las luces de alarma. La concentración de CO2 que tenemos en la atmósfera ahora es la más grande que ha habido en más de 1 millón de años. Instalaciones como las centrales térmicas, que funcionan con combustibles fósiles, son una de las principales fuentes de energía. Pero, ¿cuál es su impacto en el medio ambiente? Recordamos cuando desaparecieron la colonia de líquenes por la presencia de NOx en las emisiones, o sea, de lo que llamaríamos lluvia ácida directa, ¿no? El movimiento social contra el cambio climático crece en el planeta
y exige a gobiernos de todo el mundo medidas más contundentes y efectivas, aunque también depende de nosotros cambiar nuestro entorno. ¿Cómo podemos lograrlo? Un cambio individual en este aspecto afectan directamente a lo que tiene que ver con la situación que estamos viviendo ahora a nivel planetario. Los fenómenos meteorológicos adversos son cada vez más frecuentes. Nos hemos acostumbrado a alertas por lluvias torrenciales, fuertes vientos, olas de calor y calima. Pero, ¿qué nos depara el futuro? El aumento del nivel del mar, la elevación de temperaturas, más días de calima, noches tropicales, pues esto lo tenemos que tener en mente. Vamos camino de destruir nuestro planeta. Esta contundente afirmación no es ninguna exageración. El cambio climático se ha acelerado en las últimas décadas y los gobiernos no han sido capaces de adoptar las medidas necesarias para detenerlo. Los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono han alcanzado niveles no vistos en millones de años. Solo en el último cuarto de siglo, la concentración de CO2 en la atmósfera ha aumentado casi un 20%. ¿Somos realmente conscientes de la emergencia climática en la que nos encontramos? Los expertos consideran que el problema es tan grave que nuestra propia supervivencia está en juego. ¿Cómo se están notando las consecuencias de ese cambio climático aquí en el archipiélago? Bueno, la principal consecuencia es que la temperatura se está elevando, 1/10 de grado por década, ¿no? Está pasando en tierra y también está pasando en el mar, 1/10 de grado por década. Pero en los últimos años se nota que se está acelerando. La frecuencia de tormentas tropicales está aumentando, las aguas del mar se están acidificando, están apareciendo eventos de sequía y el nivel del mar en algunas zonas está empezando a levantarse y se nota ya perfectamente, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido para llegar a este punto, José Luis? La civilización es adicta al consumo de combustibles fósiles y eso tiene una consecuencia, que es que se emite mucho CO2 que se está acumulando en la atmósfera. Parecía imposible que pudiéramos acumular tanto CO2 para que esto empezara a calentarse, pero es que somos 7.000 millones de personas y eso ya tiene una consecuencia que es notoria. La concentración de CO2 que tenemos en la atmósfera ahora es la más grande que ha habido en más de 1 millón de años. El aumento de la temperatura del mar es uno de los efectos más evidentes del cambio climático. Desde 1983, la temperatura del agua en las islas ha aumentado 1 grado y sus consecuencias son nefastas. José Carlos, te pillamos trabajando. Sí. ¿Cómo está la situación en el fondo del mar? Bueno, la situación está cambiando. En primera instancia comenzamos viendo cómo los erizos, en este caso el erizo Diadema africanum, que es un erizo que tenemos por aquí por Canarias, de púas largas, pues dominó los fondos rocosos someros. Demostramos después en una serie de artículos científicos que el aumento de las temperaturas le beneficiaba mucho, ¿no? Se come todas las algas, por así decirlo, el musgo que crece en las rocas y afecta a toda la estructura trófica. En los últimos años también es verdad que hemos visto como especies que antes no eran tan comunes, pues ahora lo son, por ejemplo, algunos corales. También han llegado especies nuevas, como es el coral de fuego. Esa subida de la temperatura del mar ha hecho que los erizos florezcan, haya más erizos, desertifiquen el fondo y haya menos peces. Muchos de los peces que allí viven lo tienen bastante complicado. Por ejemplo, las viejas les gusta mucho estar en fondos someros donde hay un poquito de algas. Si nosotros o los erizos eliminan esa cobertura algal, pues desaparecen el recurso que utiliza la vieja para alimentarse. Menos del 0,4% de Canarias, del medio marino de Canarias, está protegido. Esto no puede ser, es un disparate. Los pescadores de las islas son testigos directos de los cambios que está experimentando el océano. Lo notan, por ejemplo, en el descenso de las capturas. Vamos a comprobarlo con ellos. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo está? Gabriel, más de 40 años dedicado al mundo de la pesca. ¿Qué diferencia estás notando en los últimos años, por ejemplo, en cuanto a las capturas? En el mar ahora mismo lo notamos en los pelágicos. Los pelágicos son sardina, caballa, túnidos. Hace 2 años fue muy buena en sardina
y este año ha sido muy malo. ¿Cuánto ha descendido? Sardina, creo que hace 2 años se pescó casi 250 toneladas en la zona de Agaete. Este año en el que vamos yo creo que no ha llegado a las 30. En tema de túnidos prácticamente hemos pescado poquísimo. Puede estar en 3, 4, 6 toneladas de túnidos, cuando lo normal de pescado listado hace 10 años estaba sobre las 250, 300 toneladas de este pescado. El principal motivo de que haya descendido en pelágico, que es pescado de aire, ha sido por las corrientes marinas. ¿Ese cambio de corrientes tan fuerte en tus 40 años de experiencia como pescador se había dado en otras ocasiones o es la primera vez? Sobre todo en los meses de otoño, invierno, donde los alisios no son tan fuertes en Canarias, estamos notando que esas corrientes marinas siguen siendo tan fuertes como en pleno verano. Nos hemos acostumbrado a las alertas meteorológicas. Las tormentas tropicales, acompañadas de vientos huracanados y fuertes lluvias que provocan inundaciones y destrozos en las islas, se producen con más frecuencia. Jesús Agüera, delegado de Meta en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los avisos que la Agencia Estatal de Meteorología va poniendo, cuando aumentan, ¿es consecuencia del cambio climático? Sigue habiendo rachas de viento intenso, altas temperaturas, temporales marítimos. No vemos que haya nuevos avisos asociados al cambio climático, pero sí que está cambiando el régimen de lluvias, cada vez hay años más cálidos, entonces eso sí que hace que haya un mayor número de avisos. ¿Falta poco para que lleguen huracanes a Canarias? No todos los huracanes, tormentas tropicales que se forman en la zona de Cabo Verde o en medio del Atlántico van hacia el Caribe, hacia América, sino que algunos tienen trayectorias erráticas. La probabilidad de que alguno tome una trayectoria hacia Canarias, la península, Europa, pues cada vez es más real, ¿no? ¿Y eso es consecuencia del cambio climático? Obviamente el calentamiento global y del mar también, no solo de la atmósfera, hace que la franja por la que circulan estos sistemas pues cada vez sea grande más. Yo creo que lo más peligroso es la elevación, el oleaje que trae, ¿no? Te sube de golpe 4, 5, 6 metros el oleaje, entonces las zonas costeras pues puede provocar muchos daños, ¿no? Hola, Tomás. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por atendernos. Noviembre de 2018, la furia del mar vuelve a irrumpir aquí en Garachico, esta vez dejando graves consecuencias. Tomás, ¿cómo recuerdas ese día? ¿Cómo se vive aquí en el pueblo? En un principio el mar estaba bastante bueno, e incluso se dudaba que las alertas que teníamos fueran ciertas. Y efectivamente, por la noche demostró que la cosa se puso muy complicada. En tu caso, tuviste que cerrar tu negocio durante un tiempo porque quedó totalmente destrozado. ¿Era la primera vez que te ocurría por un fenómeno costero, Tomás? Normalmente llega al mar, moja el suelo, en algunas ocasiones ha roto una hoja de una puerta, un cristal, pero en ninguna ocasión había sido como esto. Estamos hablando que no fueron daños, fue desastre total, siniestro total. Mi negocio, todos los negocios de la avenida, o sea, los que estamos en primera línea, y muchas infraestructuras públicas. ¿Todo esto hace que ustedes vivan con más miedo de que se pueda repetir lo que ocurrió a finales del año pasado? Sí, claro, por supuesto. Ahora, ante cualquier alerta, por muy pequeña que sea, ya todos tenemos pues un poquito de temor que se vuelva a repetir. Existe un consenso en la comunidad científica. El aumento de los gases de efecto invernadero es uno de los principales causantes del cambio climático. El 30% de las emisiones de nuestros vehículos son gases de este tipo. Hola José, profesor de contaminación. He puesto aquí todos estos elementos. Cuéntanos qué podemos hacer, qué vamos a demostrar con ello. Lo que vamos a hacer es simular un ambiente como el que podríamos tener en una ciudad muy contaminada. Esta contaminación que vamos a generar aquí sale de los coches, del tubo de escape. Sí, exactamente. Y este NO2, de los distintos NOx que se generan, es el más tóxico y el que mayor incidencia va a tener sobre la salud de las personas. José Alberto, vamos a comenzar con el experimento. De acuerdo. Introduzco la planta en el interior del recipiente, añado el ácido nítrico a las tiras de cobre para producir el NO2, introducimos dentro del recipiente, lo tapamos y vamos viendo cómo se va expandiendo el gas dentro del interior del recipiente.
José Alberto, han pasado 20 minutos desde que hemos empezado el experimento. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que hemos observado aquí es el rápido deterioro de la planta, que nos da idea del proceso de deterioro que también sufre nuestra salud cuando nos encontramos expuestos a la contaminación atmosférica. Pero tenemos que pensar que una exposición de años a una atmósfera contaminada va a tener una incidencia bastante importante en nuestra calidad de vida y en nuestra salud. El efecto sobre la planta ha sido devastador. El 90% de la población canaria respiró aire contaminado el año pasado, en niveles superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Y sus efectos sobre todos y cada uno de nosotros no son inocuos. A pesar de estar rodeados de mar, en las islas existen puntos donde la contaminación del aire es significativa, debido principalmente al tráfico. En algunos lugares puede afectar también el hecho de que tengamos centrales térmicas produciendo la electricidad mediante la quema de combustibles fósiles, pero sobre todo los puntos de contaminación tienen que ver con la altísima densidad de tráfico que tenemos sobre todo en las capitales. Carlos Cabrera, neumólogo. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Encantado. Siéntate, por favor. Carlos, ¿cuáles son los efectos de la contaminación en la salud? Se está demostrando que pueden desarrollar enfermedades las personas que están viviendo cerca de la contaminación. Son capaces de desarrollar más asma, por ejemplo, que los que viven en sitios que están menos contaminados. Y luego también porque la contaminación puede agravar muchas otras enfermedades respiratorias. Y no es nada raro ver cómo cuando llega la calima, las urgencias de los hospitales y de los centros de salud se empiezan a llenar de enfermos de respiratorio. Los episodios de calima en las islas llegan a provocar que respiremos más de 10 veces las cantidades máximas admisibles. Niños, embarazadas y personas con problemas respiratorios se encuentran entre los más perjudicados. ¿Qué tipo de enfermedad respiratoria padeces? Padezco asma, Wendy. ¿Y cuánto tiempo más o menos llevas padeciendo? Pues lo llevo padeciendo unos 10-12 años. Lo que pasa que desde hace 5 o 6 años he tenido un repunte bastante grande. ¿Cuándo entran esos días de calima? Los días de calima nosotros ya tenemos que tomar una serie de medidas, como es intentar salir el mínimo posible a la calle, luego utilizar mascarilla y sobre todo pues tener la medicación bien controlada para que no haya exacerbaciones y tengas broncoespasmos. ¿Te preocupa el hecho de que pueda aumentar los niveles de polución y que tu enfermedad respiratoria pueda agravarse? Sí, mucho. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, al año mueren 1,3 millones de personas a consecuencias de la polución urbana. El aumento del nivel del mar es otro de los efectos del cambio climático. En el último siglo, en Canarias esa subida ha sido de 17 centímetros y la tendencia parece imparable. A partir de 2050, el crecimiento podría ser de hasta 1 metro. Cada año sube más que el año anterior. Por lo tanto, estamos hablando de que la subida del nivel del mar es irreversible y además se está acelerando. Entonces, mientras se mantengan los ritmos de emisiones de gases de efecto invernadero, se mantenga el aumento de temperatura en el planeta, se va a seguir aumentando la dilatación del océano y el aumento del nivel del mar, claro. Luis, ¿cuáles son los puntos más peligrosos por la subida del mar en Canarias? Algunos ejemplos podría ser, en el caso de La Graciosa, la misma capital, Caleta. En el caso de Lanzarote podemos estar hablando de Recife. En el caso de Fuerteventura, el norte de Fuerteventura, tanto el Cotillo como Corralejo, o en el sur, en Jandía. En el caso de Tenerife, las Teresitas o las playas artificiales del sur de Tenerife. Y en el caso de Gran Canaria, la playa de las Canteras, especialmente la zona de la Puntilla, Maspalomas o Ojos de Garza. Hemos venido a uno de los barrios costeros que los expertos señalan que podría desaparecer por la subida del nivel del mar. Si los pronósticos se cumplen, todo esto quedaría totalmente inundado. Pero ¿qué opinan sus vecinos? Si subiera el nivel del mar, ¿desaparecería Ojos de Garza? ¿Qué pasaría con tu casa? No será un drama individual ni puntual, será un drama social. Además del perjuicio en zonas residenciales, están en riesgo de desaparecer playas como Maspalomas, Las Teresitas, Corralejo, Famara o Playa de Santiago.
dañando gravemente la actividad económica de las islas. Para nosotros es fundamental el clima, es una de las razones de venir a Canarias la gente, es nuestro clima, ¿no? Nuestro clima, nuestras playas. El que hubiese un cambio climático afectaría a la industria turística, por tanto estamos preocupados por todo aquello que tenga que ver con el cambio de nuestro paisaje, de nuestro territorio, de nuestras playas, de nuestras costas, y por tanto entendemos que deben tomarse medidas que reduzcan esa modificación del clima, de las aguas, del nivel de aguas, etcétera. Los efectos son también evidentes en la escasez de lluvias. En 2019 las precipitaciones se encuentran hasta un 25% por debajo del promedio de los últimos años. Campos secos y cosechas perdidas son algunas de las consecuencias. Rafael Hernández, presidente de GOAS Canarias y agricultor, por lo que veo. ¿Qué está plantando, Rafael? Ahora pasa. ¿Le parece si paramos el motor y seguimos hablando? ¿Cómo no? ¿Qué consecuencias tiene para el campo estos largos periodos de escasez y de sequía? En esta zona, por ejemplo, donde estamos, en otro tiempo se podía plantar en el invierno de secano. Ya no. ¿Por qué? Porque ha ido dejando de llover. Parcelas que se plantaban en otro tiempo ya tienen hasta 6 riegos en esta época. Según los expertos, para el año 2050 el porcentaje de precipitaciones va a caer un 30%. ¿Esto va a encarecer el producto básico de nuestra cesta? Téngase en cuenta de que una hectárea de papas puede consumir 4.500 metros cúbicos de agua al año y después de la mano de obra, el agua es el principal condicionante, el principal coste en la agricultura. ¿Está el sector hortofrutícola en riesgo? Sí, tenemos muchas amenazas. El reto del agua, el cambio climático es uno de los principales retos que tenemos. ¿Qué es lo que ha pasado para llegar hasta este punto? ¿Cuáles son las causas del cambio climático? El transporte o el desarrollo industrial son algunos de los factores que lo explican. Las causas de generación del cambio climático es la emisión de gases por la actividad humana, de gases de efecto invernadero. Estos gases se generan en los últimos 200 años de una forma masiva que no ha sido registrada anteriormente en la historia de la Tierra en tan corto periodo de tiempo. Pero además, el ser humano, la actividad humana, ha provocado daños importantes en el medio natural como la deforestación. Las principales causas de emisión de gases de efecto invernadero vienen del desarrollo industrial que ha sufrido la humanidad en los últimos 200 años. Dentro de esto, además, se agrava con la producción de energía y nuestra dependencia de la quema de combustibles fósiles, la insuficiencia en la gestión de residuos en muchos lugares del planeta, pero además en nuestros medios de transporte. Otra actividad a la que se achaca una gran contribución al cambio climático es la ganadería, en especial la intensiva. Se le responsabiliza de casi el 20% de las emisiones de gases dañinos. En Canarias, ¿qué efectos tiene? La ganadería industrial es extremadamente intensiva, emite un montón de gases de efecto invernadero, entre ellos el metano. El metano es un gran problema porque contribuye al cambio climático y a su vez es lo que provoca el calentamiento global. Esto es extremadamente peligroso porque va a provocar procesos, por ejemplo en Canarias, como la alteración de las precipitaciones o la desertificación del territorio. La ganadería ecológica y reducir el consumo de carne se plantean como soluciones a este problema. Paco, toda la vida dedicándose a la ganadería, una actividad a la que hoy en día se le atribuye un gran impacto en el medio ambiente. No sé si usted era consciente de esto. Sí soy consciente, pero no lo creo. Esta ganadería, que es la que estamos haciendo en estos pastos, en esta hierba que estamos viendo, ha sido la de toda la vida, la de la prehistoria, en lo que no existían efectos invernaderos ni nada de lo que hoy moderno se conoce. ¿En qué consiste ese tipo de ganadería, Paco? Aprovechar los recursos naturales, que ellas vivan de ellos, lo que mismo da la naturaleza vuelve. No hemos transformado ni hemos hecho nada, sino comen naturaleza, viven en ella y siguen naturales. La industria es otra de las fuentes principales de contaminación. Algunas de las centrales eléctricas de las islas se sitúan entre las 20 instalaciones de este tipo más contaminantes de España. ¿Cómo y cuánto contamina esta central térmica?
Esta central llegó a ser la primera más contaminante de España porque sobre todo por el tipo de combustible que usaba combustible que incluso todo el valle de Ginamar tenía problemas de salud. Recordamos cuando desaparecieron la colonia de líquenes por la presencia de NOx en las emisiones, o sea, de lo que llamaríamos lluvia ácida directa, ¿no? Ahora mismo está emitiendo muy poquito hacia el sur, pero cuando viene tiempo opuesto se nos mete en la población, o sea, no solo es la cantidad de contaminación que emite global, sino también cómo afecta directamente a las poblaciones locales. Más o menos el 80% del combustible son emisiones, es carbono puro que se emite, a veces el 82, el 83, o sea que por cada tonelada, por cada 1000 kilos, 800 kilos son carbono directo a la atmósfera. Podríamos decir que vivir cerca de una central térmica como esta podría provocar graves problemas de salud. De hecho, la curva de morbilidad, que es la cantidad de enfermedades, fue récord durante muchos años. Problemas de toda índole que requieren soluciones urgentes. España acoge estos días la Cumbre del Clima en Madrid, una nueva oportunidad para que los gobiernos se comprometan plenamente contra el cambio climático. El primer objetivo es mantener el incremento de la temperatura media global por debajo de los 2 grados para evitar el deshielo de los polos y la subida del nivel del mar. El segundo, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero un 45% en 2030. Y por último, incrementar los compromisos de cada país. En definitiva, que se lo tomen en serio. Pero, ¿de qué sirven encuentros como estos si el presidente de la primera potencia mundial y de uno de los países más contaminantes niega el cambio climático? Nos parece realmente una barbaridad lo que está haciendo este señor. ¿Por qué? Porque se ha ido a un punto absolutamente populista de una negación absoluta de lo que es el cambio climático. Un hecho que ya está constatado. Es un negacionista absoluto del cambio climático y esto va a traer como consecuencia serios problemas a la sociedad en general en los próximos años. En la actualidad, el límite en el que ya no hay vuelta atrás, si no estamos en él ya, no está más allá de 11 años. En Canarias este año se ha declarado la emergencia climática. Entre los objetivos está lograr la descarbonización de la economía canaria como fecha límite en 2040. Se activa todo el mecanismo normativo para crear la ley de cambio climático. Y esta ley lo que pone de manifiesto es crear un conjunto de acciones que sean capaces básicamente de mitigar y adaptarnos a las nuevas realidades que tenemos hoy en día, de tal manera que a final del año 2020, principio del 21, la ley esté, digamos, ya en la aplicación. Para lograr los objetivos propuestos, instalaciones como las actuales centrales eléctricas deben ir dando paso a modelos mucho más sostenibles. Es el ejemplo de la central hidroeléctrica de Gorona del Viento, en El Hierro, un referente mundial. Santiago, ¿cómo surge el proyecto de Gorona del Viento? El proyecto se inicia con 2 técnicos que estaban en la central de la isla y comenzaron a pensar en concebir una central hidroeólica, o sea, combinar un salto hidráulico de toda la vida, muy tradicional, con las nuevas fuentes renovables que aparecían en esos entonces en el mercado. El objetivo de este proyecto es abastecer a la isla del Hierro de energías renovables. ¿Cuánto tiempo es el máximo que han conseguido abastecer a la isla con la energía que genera Gorona del Viento? 25 días ha sido todo un récord y bueno, hay que mejorarlo todo lo que podamos. Las energías renovables cubren el 16,6% de la demanda eléctrica de Canarias. Y hay proyectos que nos muestran que el camino hacia la sostenibilidad en nuestras casas es posible. María Delgado, arquitecta del ITER, veo que estás mirando unos planos de una casa respetuosa con el medio ambiente. ¿Qué tienen de especiales estas casas? Las casas bioclimáticas lo que tienen de especial es que tienen en cuenta el clima del sitio donde se van a construir para conseguir que dentro el usuario esté con un máximo confort y un mínimo de consumo de energía. Una casa bioclimática debe sobre todo tener en cuenta las condiciones de viento del sitio donde se instala,
la temperatura, la humedad y la radiación. Aquí tenemos detrás de nosotros una casa bioclimática. La gente se preguntará si esto en realidad se puede llevar a la práctica o no. Se debe llevar a la práctica, es decir, ya no podemos hacer una arquitectura que no sea responsable con el medio ambiente. Y parte de esa responsabilidad es que los edificios reduzcan su consumo de energía. Y todo esto contribuye a evitar el cambio climático. Por supuesto, el cambio climático al final depende de muchos factores y el sector de la construcción es un sector que influye mucho, tanto durante el proceso de construcción como después en lo que llamamos la vida útil de la edificación. Por ser bioclimática no tiene menos comodidades. En nuestro caso utilizamos energías renovables además para la producción de electricidad. Utilizamos agua proveniente de desaladoras. Todo esto no impide hacer una vida completamente normal. Aunque las medidas de mayor calado para paliar el cambio climático corresponden a las grandes empresas y a los gobiernos, cada uno de nosotros en nuestro día a día podemos actuar. Vamos camino a Santa Brígida. Allí vive José, un joven gran canario que desde el año 2012 ha priorizado el bien del planeta incluso por encima de su estilo de vida. Mira, esta debe ser su casa. Mira, fíjate bien que ha quitado el timbre y ha puesto una campana. Hola, Buenas. José García. Sí, Geray, buenas. José, tú vives de manera autosuficiente. Exactamente. ¿En qué consiste? La autosuficiencia consiste en generar tus propios recursos de forma autónoma, dependiendo lo menos posible del exterior. Pasamos y me sigues hablando de esta Vamos para allá. cuestión. Adelante. ¿Hasta qué punto el cambio climático ha influido en que cambies tus hábitos de vida? Como ser humano me preocupa el poder apoyar a que haya un cambio y que las personas se dirijan hacia ese cambio donde podamos no generar tantos residuos, ayudar al planeta, cultivar en casa, que es lo más sencillo. ¿Qué cosas produces en tu hogar? Bueno, intentamos en casa reducir el consumo energético. Uno de los recursos que utilizamos es la lavadora pedal, que no sustituye directamente a la eléctrica, pero sí en momentos puntuales pues nos ayuda a reducir el consumo. Recogemos agua, por lo tanto la distribuimos, la usamos para la huerta. Ahora mismo tenemos 2 placas solares que alimentan una bomba, que es la que bombea agua a toda la huerta y en un futuro a la casa. ¿Con este estilo de vida se mejora y se cuida más el planeta? Por supuesto, sí. Yo pienso que en un cambio individual en este aspecto afectan directamente a lo que tiene que ver con la situación que estamos viviendo ahora a nivel planetario. También podemos reducir en casa el impacto de nuestro consumo energético instalando paneles solares. Jackie, toda esta luz que estamos consumiendo ahora mismo en tu casa no te está costando ni un solo céntimo. ¿Eso cómo es posible? Porque cuando nos mudamos decidimos instalar una instalación fotovoltaica aislada. ¿Cuánto tiempo haces que no pagas una factura de luz? Aproximadamente 1 año. Podríamos decir que tu compañía eléctrica es el sol. Exacto. ¿Dónde están esas placas? En el techo. ¿Quieres que te muestre? Esas son las placas de las cuales saco la energía para toda mi casa. Tengo 4 placas de 185 vatios cada una y la energía pasa de las placas al inversor y luego de allí se almacena en las baterías o va a alimentar directamente la red de la casa. ¿Qué pasa con esa energía que no gastas? ¿La puedes reutilizar? ¿La puedes reinvertir a la red? Tendría que ver si es rentable, es decir, si la compensación que recibo por vertir mi producción de exceso eléctrica a la red vale la pena. Mi hermano vivía en Canadá y él me dice que allí la remuneración por producir energía ecológica, fotovoltaica, es tan pero tan alta que eso de verdad impulsa a las personas a querer montarse sus sistemas de energía solar y venderle la energía al Estado o a la compañía eléctrica. Medidas que están en nuestras manos para dejar un mejor planeta a las siguientes generaciones que ya reclaman actuaciones inmediatas, como Greta Thunberg, seguida por millones de jóvenes de todo el mundo. También en Canarias hay una voz adolescente que despierta conciencias. Victoria, una joven de 16 añitos, muy comprometida con el medio ambiente. ¿De dónde nace ese espíritu de lucha contra el cambio climático? Conocer a gente de todo el mundo, desde la India, Bangalore, Asia, Estados Unidos, me dio la oportunidad de poder hablar con ellas y que me compartieran lo que estaba pasando en sus lugares de origen. Fue cuando me di cuenta de que si no queríamos llegar a esta situación aquí y queríamos ayudarlos a ellos a mejorar su situación, debíamos empezar a trabajar. ¿Cuáles son los aspectos que más te preocupan? Pues desde la crisis con el agua, la desaparición poco a poco de las abejas, los refugiados que son refugiados climáticos al fin y al cabo,
junto con la poca conciencia real que existe de una parte de la población y una falta de brindar ideas. ¿Crees que esta situación, que parece haber tocado fondo, se puede revertir de alguna manera, Victoria? Creo que sí, que tenemos la oportunidad de poder avanzar y además aprender de lo que ha sucedido, aprender a desarrollarnos de manera, pues planificando, de manera colaborativa y sobre todo, pues pensando en lo que va a suceder en un futuro. La falta de conocer cómo vamos avanzando puede haber sido el problema principal de lo que ha ocurrido. Y ante esta preocupante realidad, ¿qué papel crees tú que juegan las nuevas generaciones en las que te incluyes? Somos los que vamos a recibir lo que queda de este planeta, por lo que debemos estar en primera línea en cuanto a manifestación y en expresar nuestros sentimientos y nuestra preocupación a los políticos y gobernantes. Y no solo hacerles llegar nuestras preocupaciones, sino además de todo darles ideas para que nunca puedan decir, sí, os quejasteis, pero ¿qué nos aportasteis? ¿Está todo perdido? ¿Estamos a tiempo de dar un giro que evite la destrucción del medio ambiente? Yo creo que el daño hecho hasta ahora no tiene reparo. La realidad es que hemos perdido muchísimas especies, se han perdido muchísimas masas forestales, se han perdido muchísimos arrecifes de coral en todos los niveles de la biodiversidad. Las señales de alarma son innegables. Si no actuamos, Canarias será muy diferente, irrespirable, con playas borradas del mapa, lluvias torrenciales y sequías extremas. El planeta Tierra se agota y no aguantará mucho tiempo más el impacto de tantas agresiones. Ya lo has visto, el planeta se agota. Lo que pasa es que a pesar de las evidencias científicas, hay una corriente que niega el cambio climático, incluso que este sea fruto del comportamiento del ser humano. Sobre esto va a girar la primera pregunta de esta noche, 20 segundos. ¿Qué opinan de los negacionistas del cambio climático? Paco. Bueno, yo creo que al final lo que está ocurriendo en este planeta es que se están decantando dos posiciones. Una mayoritaria, que es la que interpreta que el cambio climático está planteado fundamentalmente por la actividad del hombre, y otra que plantea que el cambio climático es real, pero no hay una gran influencia por parte del hombre. Marta. Yo creo que el cambio climático lo que obliga es a un cambio de modelo que afecta a un montón de intereses que son los que se resisten a efectivamente hacer ese cambio, ¿no? Pero que se avanza poco a poco, que hay una conciencia muy amplia y que hay que ser optimistas en el sentido de que hay soluciones para poder mitigar los efectos. Aida, 20 segundos también. Por un lado, no matemos al mensajero y no nos quedemos en eso de, bueno, si el CO2 es necesario para la vida, ¿por qué va a ser malo? Porque ya lo han apuntado los expertos, que el CO2 evidentemente es bueno para la fotosíntesis, lo tenemos en nuestra atmósfera, pero es malo desde el momento en que ha crecido en unos niveles exponenciales que no puede asumir, por ejemplo, nuestro océano. Juan. Bueno, a mí no me preocupan los negacionistas, me preocupan cuando tienen poder, tipo Trump, o si tienen algún tipo de decisión, pero el cambio climático afortunadamente está en la agenda ahora mismo política y esperemos que siga. Lo importante es que no se quede solo en declaraciones, sino que se vayan tomando medidas y apostando, como decía Marta, por un cambio de modelo, ¿no? Jesús, venga, misma cuestión. Pues la verdad que es difícil tomar una posición, porque cuando empiezas a intentar entender, pues efectivamente ves las dos posturas, ¿no? Y sin una formación técnica nos metemos en un campo complicado, ¿no? Lo que sí podemos establecer es ver qué medidas están planteando los gobiernos para mitigar ese cambio climático y qué efectos directos sobre nuestro bienestar o nuestra calidad de vida van a tener. Yo creo que eso es lo realmente importante. Tiempo. Cierras tú, venga, Santi, esta primera ronda. Sí, a mí no me preocupan tanto los negacionistas ni los que están a favor totalmente de la postura que dice que el cambio climático ya es un hecho y que incluso hemos llegado al punto de no retorno. A mí lo que me preocupa son todos nosotros como ciudadanos, que en muchas ocasiones no reciclamos en casa todo lo que debiéramos. Y creo que eso es el comienzo de la lucha contra el cambio climático. Decíamos antes del inicio del reportaje que estos días el cambio climático está siendo protagonista porque en Madrid se está celebrando esa cumbre mundial del clima. Yo les pregunto si estas cumbres consiguen algo, porque nos hemos encontrado con que los principales países contaminantes, o por lo menos los principales líderes de estos países, no han asistido a la cumbre. Claro, aquí, si no contamos con los que más contaminan, no sé qué podemos hacer, Marta. Bueno, yo creo que una puesta en común de cuál es el problema y de tratar al menos de conseguir una implicación de todos los países es fundamental. Otra cosa es que después los acuerdos no son vinculantes, no son, digamos, no existen sanciones que
que contribuyan a que cumplan, ¿no? Pero desde luego yo considero que es fundamental, es un primer paso no solo en toma de conciencia, sino en dar el salto para empezar a actuar, que es el momento en el que estamos. Lo que pasa es que llevamos 25 cumbres de este tipo, si no me equivoco la de Madrid es la 25ª, y son pocos los países que han firmado primero esos protocolos y después que los han cumplido. Aida. Claro, es que al final la adhesión es voluntaria y hasta que no se pueda de alguna forma se imponga ese cumplimiento, pues va a quedar muy bien de cara a la galería, pero si no se ponen acciones y lo meten cada uno de sus gobiernos en su agenda y dicen ahora es el momento, no sirve de nada. Bueno, ahora seguimos hablando de este tema porque hay mucho material y ya verán, vamos a tratar este asunto desde diferentes ámbitos, desde diferentes posturas también. Lo vemos todo en unos minutos, no se vayan. Retomamos el debate en el enfoque. Fíjense, solo el año pasado en nuestro país se emitieron más de 333 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. No sé si se han parado a pensar cuál es la huella contaminante de cada uno. ¿Cuánto contaminamos cada uno? Wendy Fuentes, buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. Tú tienes los datos, has hecho cálculos. Así es, hemos estado sacando cuentas y por ello vamos a invitar a todos aquellos que nos estén viendo desde casa a estos datos. Cada uno de nosotros, como bien decía Miguel Ángel, dejamos nuestra huella de carbono. Es la cantidad de gases de efecto invernadero que producimos durante nuestra actividad diaria. En esa huella contaminante hay 3 factores que contribuyen a aumentarla de forma bastante significativa. Uno es la electricidad que consumimos en nuestros hogares, el otro es nuestra movilidad y el tercero la cesta de la compra. Empecemos, si le parece, por la electricidad. La energía que utilizamos en nuestras viviendas es la responsable del 18% de las emisiones de los gases que se emiten en Europa. En el caso de España, los hogares consumen de media unos 3.200 kilovatios hora al año, lo que se traduce en 1,3 toneladas de dióxido de carbono por familia. ¿Y cómo reducir esta emisión? Tenemos varias opciones a nuestro alcance. Por ejemplo, utilizar electrodomésticos y bombillas de bajo consumo, desconectar los aparatos cuando no se usen, aprovechar el calor residual de vitrocerámicas y hornos y, por supuesto, decidirnos por las instalaciones de placas solares. Vayamos ahora a la otra fuente importante de contaminación, como les decía antes, la movilidad. Si con nuestro propio coche nos desplazamos de media unos 40 kilómetros al día, estamos vertiendo más de 1 tonelada de CO2 al año. En cambio, si escogemos el transporte público, nuestra huella se reducirá considerablemente, teniendo en cuenta que en la mayoría de los vehículos viaja un solo ocupante. De hecho, una guagua puede llevar un número de personas similar a la ocupación de 40 coches, pero hay más. También nuestra cesta de la compra deja huella. ¿Sabían que la ganadería genera tantos gases de efecto invernadero como todos los coches, trenes, barcos y aviones juntos? La carne de vacuno es una de las que más contamina, unos 300 kilos de dióxido de carbono por cada kilo de carne. Para reducir nuestra huella de CO2 podemos rebajar su consumo y optar, por ejemplo, por la carne de pollo, que contamina 8 veces menos. Y además deberíamos elegir productos locales que contaminan menos, pues al no tener que ser transportados desde largas distancias. Ya lo han visto, como les decía, cada decisión que tomamos tiene un impacto muy importante en el medio ambiente. Miguel Ángel. Pues se ha definido perfectamente lo que es esa huella de carbono, la huella contaminante que dejamos cada uno, que deja cada persona. De esto se está hablando mucho, seguro también dentro de la cumbre mundial de clima en Madrid, ya se lo contábamos, allí hay presencia canaria, ha habido presencia canaria y seguirá teniendo presencia canaria en los próximos días. Entre otros va a estar el viceconsejero del Gobierno de Canarias de lucha contra el cambio climático, Miguel Ángel Pérez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿con qué objetivos acude Canarias a esta cumbre del clima en Madrid? Bueno, el objetivo principal es dar a conocer los retos que tiene Canarias para el futuro. Nos hemos propuesto conjuntamente con el Estado español el descarbonizar Canarias, el objetivo es 2050, pero con una agenda muy centrada en los ámbitos que ha anunciado ya el presidente del Gobierno hoy,
y el consejero José Antonio Balbuena, principalmente, esta ley que Canarias ha iniciado su proceso de lucha contra el cambio climático, iniciar un proceso tanto en modelos de transición energética como un modelo de movilidad sostenible adecuado a una tierra singular como es Canarias, ¿no? Vivimos en 8 islas y, por lo tanto, teniendo en cuenta que nos desplazamos mucho en avión, pues tenemos que también tener en cuenta que, aunque ahora está muy en boga que lo del avión parece que complica la situación, para nosotros es estratégico el avión, por lo tanto Ahora hay que compensar nuestros vuelos de avión con algún objetivo. Ahora hablaremos de ese asunto aquí en el debate porque va a ser tema esta noche. Hablábamos de que se propone Canarias como laboratorio para luchar contra el cambio climático, pero viceconsejero, seguimos generando toda nuestra energía eléctrica a través de combustibles fósiles. ¿No es algo contradictorio esto? Sí, por supuesto. Y no solo son combustibles fósiles. Desgraciadamente somos el único lugar de Europa que todavía consume fuel oil. Por lo tanto, cuando están preparadas nuestras centrales para consumir gas, por lo tanto, ya ahí tenemos una pequeña contradicción. El proceso va a ser largo, no es de un día para otro. La idea del Gobierno es que en los próximos 10 años podamos empezar a controlar los efectos nocivos a la atmósfera con una transición energética que le llegue a todo el mundo, que sea justa, y para eso nuestro objetivo es primero la eólica marina. Estamos con un plan de eólica marina muy ambicioso, y la energía fotovoltaica en las zonas urbanas. El llenar nuestras azoteas de fotovoltaica es una estrategia muy ambiciosa que el Gobierno va a iniciar el próximo año ya con los futuros presupuestos de la comunidad autónoma. Brevemente, señor Pérez, ¿sirve de algo ese decreto del Gobierno de Canarias de emergencia climática? Sí, fíjese usted que sí sirve, que nos está dando pie a iniciar el proceso de ley, que si la comparamos con la anterior legislatura, que se inició el proceso también de ley de cambio climático, de 7 alegaciones que ha tenido la ley anterior, en esta ya van 165 alegaciones de la participación ciudadana. Por lo tanto, la gente se cree realmente que el Gobierno de Canarias quiere de una vez por todas dar un salto de calidad en nuestra transición. Miguel Ángel Pérez, muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, hablábamos de esa incongruencia, laboratorio contra el cambio climático, pero seguimos dependiendo de energías fósiles, de fuel oil, decía el viceconsejero. Paco, ¿esto se puede arreglar en un futuro, como decía Miguel Ángel Pérez? Realmente la mayor vergüenza que estamos viviendo en Canarias es que desde hace aproximadamente 30 años funcionan centrales térmicas que lo que consumen básicamente es fuel oil. Y están preparadas para consumir gas, pero hemos creado un debate absolutamente ridículo cuando sería sencillamente desenchufar la entrada de fuel oil y enchufar la entrada de gas, y a partir de ahí poder consumir gas. El gas tiene un impacto mucho menor en el CO2 y en otros gases contaminantes infinitamente menor. Y es cierto que el gas no es la panacea, el gas sigue siendo un combustible fósil, sigue siendo un combustible que hace daño y que emite CO2, pero emite mucho menos que el fuel. ¿Por qué no utilizamos gas mientras se van desarrollando los otros mecanismos? ¿Por qué tenemos que seguir emitiendo más de lo que podríamos emitir? ¿Y por qué no empezamos, cuando se empezó a discutir o frenar el gas, que se planteaban no ya las centrales que están, sino hacer regasificadoras, apostar por la energía solar o por la energía eólica? ¿Por qué no ha adelantado Alemania? ¿Por qué los gobiernos canarios han ido a Navarra a copiarse la policía autonómica, pero no, por ejemplo, los proyectos de energía eólica? Las regasificadoras son para poder poner gas en las centrales. ¿De dónde sacas el gas? No, lo que yo planteo es que llevamos un retraso respecto al resto de comunidades autónomas en la eólica y en otras energías alternativas. En la del gas ni te cuento, porque gas hay ya en todas, excepto en Canarias. Pero no es renovable. No, por supuesto que renovable. No es renovable, pero es infinitamente menos contaminante que la otra. Sí, pero se podía haber empezado antes yo creo que en ese debate ahora no es lo mismo sostenerlo ahora, porque la transición, que por eso se llama transición, de los contaminantes de los que estamos hablando a las energías alternativas, tenía que ser un mix hasta que llegáramos a esto. Es verdad que a medida que avanzamos en la eólica o en la solar, menos sentido tiene el gas, pero la realidad es que solo tenemos, lo decían en el reportaje, un 16% de energía producida por la energía alternativa, que además tienen un problema que nunca se habla demasiado de él, de almacenaje. Un 16%,
de energía producida para crear energía eléctrica. Efectivamente, porque la energía eléctrica solamente es un porcentaje muy pequeño de la que consumimos. Lo que quiero decir es que no solo es que se den las condiciones de que es verdad que tenemos sol, que tenemos viento y que tenemos, porque además tenemos un territorio limitado con un impacto también determinado de ese tipo de energía. Estamos discutiendo aquí en Canarias si gas, o que está muy bien, yo por supuesto contaminar menos, pero no nos olvidemos, estamos hablando de la cumbre del clima, y el país que más contamina el mundo, que es China, tiene un planteamiento encima de la mesa para expandir su potencia energética precisamente con el carbón, ¿vale? Y luego aquí estamos hablando de eólica, tal, pero hay una palabra que no sale, y realmente es hoy por hoy la única opción, que es la nuclear, y no se introduce en el debate. Y hoy por hoy la única energía que es capaz de proveernos con la misma necesidad que tenemos ahora y seguir y aumentar y mejorar es la nuclear, y está fuera total del debate político. Las renovables están muy bien, pero hoy por hoy no son capaces, aunque necesitemos todas, o sea, yo no estoy en contra, no digo que quitemos una por otra, pero esa energía no está en el debate. Santi. Pero yo creo que Retomamos el enfoque y tenemos que pedirles disculpas porque ya saben que estos días, estas horas, estamos muy pendientes del paso de ese temporal por Canarias y nos ha afectado a la transmisión en directo de este programa. Vamos a cruzar los dedos y esperar que el resto de la noche siga trasladándose, siga sucediendo con normalidad. Estábamos hablando del asunto del gas, las renovables en Canarias. Marta, esto es un debate que sigue generando polémica y sigue generando posiciones encontradas en Canarias. Sí, porque se politiza todo, se politiza y se judicializa, porque si no hubiéramos tenido todo lo que ocurrió con el concurso eólico en su momento, hubiéramos tenido mucho más avance en que, como tú recordabas fuera de antena, en el plan energético de Canarias estaba ya descrito, además en los tiempos en los que avanzábamos y cuánto podríamos llegar a tener de energía renovable, que ya a fecha de hoy estaríamos casi en un 50%. Pero cuando dices se judicializa es que hubo una serie de golfos que se apuntaron ahí, que montaron una trama y que los trincaron. O sea, no es que se judicializara o denuncias políticas asépticas, es que había una gente y que también muchas veces se han metido aquí. Ha habido prácticamente un monopolio de Endesa durante muchos años que ha influido, que ha tenido a muchos políticos en su consejo de administración y en consejos asesores, ha influido para frenar porque querían amortizar las infraestructuras que tenían. El tema del gas, Juan, sí se ha politizado absolutamente y se ha... Bueno, en mi opinión, se han priorizado más los intereses de partido que... Lo comentaba Marta antes, también el viceconsejero de lucha contra el cambio climático, el tema de los aviones, el transporte aéreo. Gran parte de esa huella contaminante, de esa huella del carbono, la producen los medios de transporte. En mayor medida, también los medios aéreos. Esto ha generado, lo veíamos en el reportaje, polémica y también disparidad de opiniones. Hay gente que dice que deberíamos dejar de utilizar aviones para trasladarnos. Lo que pasa es que vivimos en un archipiélago y aquí o viajamos en avión entre islas o entre islas y el continente o poco hacemos, y encima esto está afectando y puede afectar al sector turístico de las islas, Wendy. Vamos a hablar precisamente de eso, Miguel Ángel, de ese miedo a volar y lo que nos afectaría sobre todo en Canarias. Quiero que en casa estén muy atentos y vean esta imagen que voy a tener ahora mismo de mi espalda. Aquí la ven, una imagen a tiempo real. Miles de aviones que surcan el cielo, como ven, de Canarias, la península, Francia. Una imagen a tiempo real en estos momentos. Imagínense la cantidad de aviones que están surcando ahora mismo el cielo de todo el planeta. Y es que más de 12 millones de personas utilizan este medio
diariamente, lo que nos lleva a preguntarnos cuánto contamina un viaje en avión. Teniendo en cuenta los gases que emite cada transporte por kilómetro y pasajero, el avión contamina un 275% más que un coche, un 420% más que una guagua, un 1500% más que un barco tipo ferry y un 2000% más que un tren. Para que se hagan una idea, un Airbus de gran capacidad en un viaje de largo recorrido emplea la misma cantidad de combustible que necesitarían 3.500 coches. Datos como estos han dado lugar al movimiento denominado vergüenza de volar. Un fenómeno que nace por conciencia ecológica. Cada vez tiene más adeptos entre los defensores de un mundo sostenible. Está calando en muchos países y empieza a preocupar sobre todo aquí en Canarias, y es que casi el 100% de los turistas que llegan a las islas lo hacen volando. Así que, ¿cómo afectaría a las islas la extensión de este movimiento? Sería una grave prueba para nuestra industria. Tendrían que dar una solución a territorios de la Unión Europea ultraperiféricos, alejados, como Canarias, que vivimos del turismo. Pero dejar de volar en aviones como los conocemos hoy será la única opción, ¿o contamos con alternativas? Dejar de volar no es una opción. Lo que tenemos que establecer son estrategias, primero, de optimización, evidentemente, de esos viajes, pero segundo, estrategias de absorción de los gases de efecto invernadero que se generen a través de los vuelos. También trabajando la investigación y el desarrollo, generando nuevas tecnologías como pueden ser, por ejemplo, aeronaves eléctricas. Es el caso de Alice, un prototipo de avión eléctrico que a finales de este año comenzará en Estados Unidos a hacer pruebas con pasajeros a bordo. Aviones ecológicos que no contaminan para evitar que movimientos como la vergüenza de volar se convierta en una amenaza para nuestra industria turística. Miguel Ángel, por eso nos preocupa tanto. Estamos en una zona donde llegan muchísimos turistas por avión. Tú lo has dicho, la práctica totalidad de turistas que llegan a Canarias lo hacen a través del avión. Fíjense, este movimiento, el de vergüenza para volar, está teniendo bastante penetración en países del norte y del centro de Europa. Yo no sé, Santi, si esto es un peligro para el sector turístico canario. Pues hombre, no en el corto plazo, pero a medida que se extienda este movimiento y que más gente tenga esa vergüenza a volar, desde luego, yo creo que las ideas, lo estábamos comentando antes en la publicidad, ya existen. Existe el motor de agua, ese motor de hidrógeno. Seguro que existe la posibilidad de construir aviones más ecológicamente sostenibles, que será más caro, evidentemente, pero yo creo que también ese es un camino que el ser humano tiene que avanzar en él, porque las cifras que ha dado Wendy es que hablan por sí mismas. Jesús. Sí, vamos a centrar el debate porque yo creo que este sí es un punto crucial y estratégico sobre todo para nuestras islas, para Canarias. Estamos hablando de luchar contra el cambio climático, el CO2. Los transportes son responsables solo del 14% de la emisión y el transporte aéreo solo el 2% de la emisión de CO2. Aparte, las compañías, muchas de ellas también con vínculos gubernamentales, es verdad que están apostando ya por nuevas energías y sobre todo por nuevos modelos de avión que son muchísimo menos contaminantes. Yo creo que tenemos que luchar contra este movimiento y que realmente esto no es una lucha contra el cambio climático, porque luego empezamos también a oír ciertos argumentos de que resulta que es que el avión lo coge siempre la misma gente, que si la gente que tiene aviones privados, entonces empiezan a estigmatizar el uso del avión y a asociarlo a un estilo de vida distinto. Luchar o apoyarnos en él, porque a mí me parece que es una buena palanca de cambio, el que en un momento dado haya una persona que diga, oye, mira, vamos a intentar cambiar este aspecto, que como tú dices, a lo mejor efectivamente no es un porcentaje tan grande, pero bueno, muchas veces la evolución es una piedrecita tras una piedrecita, tras otra y otra y otra. Entonces, a mí me parece que es una buena palanca de cambio eso. Yo creo que Juan y Paco. No sé, si Canarias apuesta por el cambio climático y se considera territorio que hay que proteger, es una contradicción plantear mantener el modelo que tenemos de crecimiento del número de turistas, de que sigan manteniendo el mismo número de aviones, y está demostrado ya, no hay planeta para soportar este momento. Yo creo que hay que ir a un cambio de sistema. Juan, desde Malthus en el siglo XVIII vamos diciendo que no vamos a que si la progresión geométrica somos 7.000 millones de personas y seguimos comiendo todos. A no ser que no te creas, no es el número de habitantes, es lo que consumimos y lo que derrochamos en la sociedad de la opulencia. Yo apuesto claramente, y hay economistas que cada vez apuestan más por el decrecimiento económico. Se ha visto que el crecimiento
permanente, esa religión de los ultraliberales, no produce la gente que juntas hoy... 4 economistas en una habitación y tienes 5 opiniones, bueno, está claro. Bueno, todo es cuestión de números para ti, no de calidad ni de intelecto, sino si son menos economistas que los del sistema no pasa nada. Yo lo que voy es, está demostrado que el crecimiento del PIB a nivel mundial y en los países de la opulencia no es coherente con el nivel, por ejemplo, de felicidad, de felicidad, precisamente de Canarias social. tiene uno de los mayores índices de felicidad de España. Sí, abrimos el debate a Paco y a Marta con el tema de justicia social. Que están planteando ustedes el debate de una manera errónea. Es muy difícil que las sociedades produzcan una modificación sustancial digamos, de sus estrategias destinadas al progreso, a la felicidad, a la abundancia, al consumo. Es muy difícil que eso ocurra. Lo que hay que hacer es intentar avanzar en la dirección de aplicar políticas lo más razonables posibles, reducir los consumos, reducir la contaminación e intentar desarrollar tecnologías que ayuden a evitar que eso es así. Por ejemplo, hoy es muy importante la contaminación que generan los coches, pero es la cuarta parte de la contaminación que generaban a principios de siglo. ¿Por qué? Porque se han ensayado catalizadores que consiguen reducir las emisiones. Lo mismo puede ocurrir con otro montón de productos y esa es la dirección correcta. Y también es posible estamos hablando, pero un segundito, estamos hablando de los motores de hidrógeno. Como saben, los motores de hidrógeno ya son viables para los coches. Ahora lo que se está planteando es cómo se produce el proceso de hidrogenización, ¿no? Pero los motores de hidrógeno ya son viables. Hoy el presidente del Gobierno de Canarias ha sido paseado por Madrid en un coche de motor de hidrógeno, un Toyota. Yo tengo el convencimiento de que en 15 años habrá patentes de motores de aviación de hidrógeno, con lo cual el problema lo tendremos resuelto. Pero lo que no se puede es pretender que de repente demos la vuelta a todo como un calcetín. Eso no va a ocurrir. Cambiar el modelo, por si supuesto que se puede. Una que no sabemos a día de hoy, todavía no sabemos en Canarias a día de hoy, qué cantidad de turistas podemos gestionar de forma sostenible. Ese dato no lo tenemos y además los especialistas de las universidades que lo están estudiando y tratando dicen, ese dato es el que tenemos que tener para saber, después la segunda cuestión que me parece importante, cómo se mitigan los efectos de esa huella de carbono. El otro día dieron unos datos que a mí me parecen interesantísimos en un congreso de sostenibilidad, lo dio Juan Palop, en el sentido de que cada turista trae en su maleta 20 kilos de huella de carbono. Y consume 400 litros de agua frente a 120 o 150 que consumimos los residentes. Pero si una vez que estén aquí mitigan la huella en la estancia, cuando se vayan ya han compensado la huella que han gastado en el viaje de ida y vuelta. Entonces eso es lo que tendríamos que estar investigando y destinando dinero para poder paliarlo, ¿no? Es el camino. Ahora mismo yo creo que inconcebible para el sector turístico. De hecho, la puntilla que le faltaba, la pérdida de conectividad que estamos teniendo, no nos olvidemos que al final el 30% de nuestro Producto Interior Bruto procede del turismo. Si empezamos a limitar la llegada de los turistas... Y que tenemos un 21% de paro, sí, y de los índices más altos del Estado... Sí, efectivamente, pero lo que hay que pensar es que muchas veces el turista lo que está esperando es a llegar al hotel y precisamente ver desde el punto de vista ecológico, de la sostenibilidad, ¿qué se hace? Quizá el establecimiento, qué es lo que le ofrece, o el destino, qué es lo que le ofrece, más que estar pensando en la huella de carbono o lo que va a dejar ese avión. Y como dice Santi, quizá el camino en el futuro puede ser otro, pero ahora mismo no nos lo podemos permitir. Un apunte solo. Sí. Yo creo que no hay que estudiar mucho para deducir que 12 millones de personas contaminan menos, dejan menos impacto y menos huellas que 16 millones. Entonces, yo creo que ese dato depende, evidentemente un norteamericano contamina más que 40 angoleños. Pero se puso en marcha la moratoria, los estudios que tenían la moratoria decían que con los millones, ya con 12 millones de turistas esto habría explotado. Y no ha sucedido así. Es decir, es que no es una cuestión de aforo, de cantidad de turistas, es cuánto es sostenible y cuánto puede venir además que sean menos cantidades y consuman más y gasten más en destino. Es que es una reversión del modelo que no terminamos de plantear nunca, pero no es numérico. No sabemos el número de turistas que tenemos capacidad, entre otras cosas, porque somos 4 islas con todo el año ocupado, distinto de otros destinos que están más concentrados en tiempo y en espacio. Un apunte, no se nos olvide, somos región ultraperiférica. Incluso de Europa nos está bonificando una tarifa para viajar y ahora mismo salimos o en barco o en avión. Es que no tenemos otra manera de hacerlo. Yo creo que ninguno de los que están en la mesa
cambiaría el viajar en barco o en avión para ir a un destino, ni de la península, ni de Europa, ni de nada por el estilo. Hombre, yo me apunto en la línea del desarrollo que estamos hablando con Paco, ¿no? De que cada vez los medios de transporte son más eficientes, gastan menos, y por supuesto que hay que trabajar en esa línea, y por supuesto que el turismo en Canarias, todos queremos que venga un turista que sea de mayor calidad, que gaste más, que sea respetuoso con el medio ambiente, y también eso lo tenemos que proponer nosotros, efectivamente, dotando si esos gasta más, servicios. es difícil que sea respetuoso con el medio ambiente. Bueno, porque puede al ser final respetuoso con el consume medio ambiente más, con actividades deportivas o con actividades de nivel y de calidad. Un poco el tiro. O generando gastronomía. Creo que estamos errando un poco el tiro. Venga, Santi. ¿Es el turismo la principal actividad más contaminante que tenemos aquí en Canarias? No lo creo, pero sí que es la que nos da de comer al 40% de la población. Me parece que es los puestos de trabajo. Y hablando acerca de los turistas que nos llegan, pues por ejemplo en Gran Canaria hay una tremenda parte de los millones al año que vienen de los países nórdicos, que es de donde precisamente se ha originado esta vergüenza volar, y que también, como dice Aida, son personas que cuando llegan al hotel se ponen a ver cómo se gestionan los residuos en ese hotel. Es decir, no estamos hablando de un turismo de bajo nivel intelectual, por así decirlo. O sea, hablamos de personas bastante preparadas. Incluso a lo mejor en la alimentación te piden kilómetro cero, quieren consumir lo que te produce la tierra, ¿no? Pues veremos en qué queda todo este debate, todo este movimiento, vergüenza de volar, que como decíamos, está teniendo penetración en algunos países del norte de Europa y también del centro del continente. Hay dos grandes enemigos en contra del cambio climático, los negacionistas, lo comentábamos antes, y también los indiferentes. Wendy, creo que estás con alguien que va a intentar aclararnos ciertos conceptos para evitar y para poder contestar a los negacionistas y a los indiferentes. Efectivamente, esta noche vamos a salir de dudas, nos va a dar respuesta. Esta noche nos acompaña Antonia Varela. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno. Investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias. Vamos a hablar, si te parece, de esos mitos. Y comenzamos con el primero, el de aquellos que mantienen que el cambio climático es un ciclo natural. ¿Qué opinan? Los cambios climáticos se han dado desde el inicio de la historia del planeta. Han sido graduales, otros abruptos, por ejemplo, un cambio que hubo de 4 grados en Groenlandia hace 11.270 años, o un calentamiento de 6 grados en la Antártida. Pero todos estos cambios han sido siempre debido a causas naturales. El cambio climático que nos compete ahora es de origen antropogénico. Está intensificado sobre todo por el efecto invernadero producido por las emisiones industriales, de la quema de combustibles fósiles, también de la deforestación o también por la actividad humana, debido sobre todo al uso del suelo, por la ganadería y la agricultura. También aprovechar para preguntarle, ¿no?, esa afirmación tan polémica de que el cambio climático nos afectará en un futuro muy lejano. ¿Qué tiene que decir al respecto? No es cierto, es ahora o nunca. Recientes estudios del panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU ya nos advierte que estamos a punto de cruzar el umbral de 1.5 grados. Esto podría ocasionar una catástrofe global o incluso nos estamos acercando, vamos camino a superar los 3 grados. Esto está por encima de los 2 que contemplaban ya los acuerdos de París sobre cambio climático. Si estos números se traducen en un escenario climático, esto implicaría inundaciones, sequías, incendios, falta o escasez de alimentos, extinción de muchas especies. También, por ejemplo, en España, dada el aumento del nivel del mar, esto afectaría a más de 10.000 kilómetros de costa. Imaginemos Canarias, nuestros archipiélagos que son islas. Diciéndolo así, Antonia, da mucho miedo, lo que puede pasar, este panorama que nos puede presentar. También quería aprovechar para preguntarle qué le decimos a aquellos que dicen que el cambio climático solo afecta a los países más industriales, a los más industrializados. Es falso. Realmente los países más industrializados son los máximos responsables de la situación que ahora vivimos. No obstante, el efecto es global. El planeta, la atmósfera, la criosfera, la litosfera no entienden de fronteras. Y esta pregunta no podía faltar en este acting, en este momento. Hay quienes dicen que es imposible frenar ese cambio climático y que va ligado a un desarrollo de la sociedad. Yo creo, y soy optimista, creo que disponemos de todos los recursos y los medios necesarios para reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que pasa es que esto conlleva a cambios radicales de nuestra conducta, en nuestros hábitos, en la forma de comer, en la forma de vestir, de transportarnos. Tenemos que replantear tanto la producción como el consumo para que sean sostenibles y responsables con el medio ambiente. Tenemos que reciclar, sí, pero también tenemos que saber reutilizar, reparar para utilizar, disminuir el consumo energético, evitar la contaminación lumínica, usar, por supuesto, energías renovables y, como no, biocarburantes. Bueno, y ya para terminar, preguntarle también, ¿es irreparable los daños que tiene el planeta? ¿Es irreversible este cambio climático?
Es probable que el planeta, quizás en siglos o en milenios, sea capaz de recuperarse, pero no creo que seamos capaces los humanos y muchas especies del planeta. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, Antonia Varela. Miguel Ángel, nos quedamos con ese mensaje, sobre todo con un consumo sostenible y responsable con el medio ambiente. De momento todavía estamos a tiempo. Efectivamente, habrá que ir aplicando esa fórmula que nos comentaba la experta. Bueno, cerramos el debate del cambio climático y vamos también hacia otro ambiente donde también hay cierto calentamiento, esta vez no es global, calentamiento político. Ya saben que esta semana comenzaba la 14ª legislatura de la democracia y comenzaba calentita, como decíamos, con discusiones, con algún que otro empujón para conseguir asiento en ese nuevo Congreso de los Diputados. Se eligió ya la mesa del Congreso, Vox ha entrado en esa mesa del Congreso, Ciudadanos, por cierto, ha estado fuera de esa mesa, no consiguió entrar, después hablaremos de este asunto, pero con este inicio de legislatura, en una legislatura dividida, hay 16 partidos políticos y contando las confluencias podemos estar hablando de más de 20 partidos, de 20 formaciones. Nos encontramos, como decíamos, con una legislatura en la que vamos a encontrarnos posiciones muy polarizadas, frentismo, posiciones también buscando, vamos a decirlo, la bronca, el enfrentamiento. Le voy a trasladar una pregunta. ¿Está España ahora mismo, o es España ahora mismo más ingobernable que hace 4 o 3 años, Paco? No solamente es más ingobernable que hace 4 años, sino que es más ingobernable que hace 3 meses antes de las elecciones. Es decir, la situación en la que estamos viviendo es que efectivamente el bloqueo político está cada vez como más arraigado, ¿no? Primero porque hay una voluntad de frentismo que tú acabas de definir, una voluntad de enfrentamiento entre sectores diferentes, digamos, de lo que es la expresión política, entre las izquierdas y las derechas, por un lado, y entre los nacionalistas españoles y los nacionalistas periféricos, por otro lado. Son básicamente las dos constantes que han provocado continuamente situaciones irreversibles en la política española y han llevado a situaciones que ojalá no se vuelvan a repetir. Pero en estos momentos, si lo que nos preocupa es lo que va a suceder en los próximos meses o semanas, tenemos que estar pendientes de ver qué es lo que va a hacer al final el Partido Socialista, que es quien tiene la responsabilidad de resolver la papeleta. Ahora hablaremos de esto. Marta, ¿es fácil embridar esta legislatura? No, por supuesto que fácil no es. Hay un clima muy enrarecido y en mi opinión, retorcimiento de los argumentos para que dentro de la Constitución cabe en quien cada uno ideológicamente considera que cabe, no por la representatividad que realmente han conseguido después de unas elecciones, sino porque ideológicamente a unos les parece que aquel entra y este no entra, y eso es muy complicado de reconducir, aparte de la fragmentación que hay. Pero yo sí tengo la sensación de que sí hay un acercamiento entre Esquerra y Podemos y el PSOE para caminar hacia una posible investidura de Sánchez. También esta es una legislatura en la que se van a tener que afrontar, o por lo menos la intención, diferentes pactos de Estado. Por ejemplo, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, se necesitan más de 200 diputados, y aquí o suma PSOE y PP o nos quedamos como estamos. ¿Va a ser posible esos acuerdos entre Sánchez y Casado? Es que yo creo que acuerdo entre dos personas, en una institución que hay 370 que representa 17 comunidades autónomas con distintas lenguas, no creo que sea lo más democrático lo que hemos tenido hasta ahora, el bipartidismo. Yo me quedo con todas las complicaciones que hay con el multipartidismo y con que no sea un órgano que controle los jueces, por ejemplo, para una democracia más consolidada, un reparto de estampitas entre dos fuerzas políticas, desde luego. ¿Santi? Yo creo que cada modelo tiene sus ventajas y sus problemas. Antes, con el bipartidismo, siempre decíamos que los partidos nacionalistas eran los que conseguían más recursos porque o apoyaban al PP o al Partido Socialista para que gobernasen, y era con este multipartidismo el problema que estamos teniendo es que las formaciones políticas básicamente no saben negociar. Yo el verdadero problema lo veo en poner sobre la mesa actores que no juegan con las mismas reglas de juego, y hablo directamente de Esquerra Republicana. Me he quedado alucinando esta semana cuando he visto a los sindicatos pedir a un preso que ha sido condenado por cometer un delito que haga algo para que su partido apoye a otro. Es decir, estamos haciendo que la gobernabilidad de todo un país dependa de una persona que ha cometido un delito. Yo, con esa escena, ya me resumía todo lo que está deparando de sí esta legislatura. Ahora retomo el debate con Aida y con Jesús, que no han entrado todavía, pero sí nos gustaría hablar con la nueva portavoz de la gestora de Ciudadanos, además canaria, Melisa Rodríguez. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Hablábamos hace unos minutos de esa decisión, de esa elección a la hora de configurar la mesa del Congreso. Ciudadanos se quedó fuera. ¿A quién le echan la culpa a ustedes de que el Partido Naranja se haya quedado fuera de la mesa del Congreso? Bueno, la verdad es que es una responsabilidad compartida. Nosotros intentamos, hablamos con el Partido Popular y también en este caso valoramos que nos pudiesen ceder esos votos necesarios, tanto Vox como el Partido Socialista, y lo que está claro es que el Partido Socialista prefería a Vox en la mesa y Vox prefería a Podemos en la mesa, así que la realidad es esa. También tuvieron ciertos tiros y afloja con Vox a la hora de ocupar escaños en ese Congreso de los Diputados. Al final, ¿cómo va a quedar ese reparto, esa posición entre los partidos? ¿Van a seguir peleando por tener una posición preferente? Bueno, la negociación de los asientos o de los escaños todavía está en vigor. Estos días, a lo largo del día de hoy, hemos visto distintas propuestas que se han ido filtrando, pero la realidad es que todavía no hay un acuerdo al respecto, que hay voluntad de algunos partidos de que nosotros no estemos a lo mejor en primera línea y que sí se priorice o se privilegie a partidos, en este caso nacionalistas, lo cual ya deja un poco que ver esas voluntades de las mayorías de gobierno, pero más allá de eso todavía no hay una negociación solvente puesta sobre la mesa, no hay un acuerdo sobre la mesa más allá de las filtraciones que estamos viendo a lo largo del día de hoy. Bueno, entramos de lleno en esas negociaciones para formar gobierno, para una posible investidura de Pedro Sánchez. Hace unas horas el propio Sánchez, señora Rodríguez, hablaba, por ejemplo, y pedía responsabilidad al Partido Popular y Ciudadanos. ¿Es Ciudadanos, junto con el Partido Popular, el plan B de Pedro Sánchez? ¿Se consideran ustedes segundo plato a la hora de formar gobierno? Malo para España si es un plan B. Nosotros lo que proponemos es que sea el plan A. Ya la señora Inés Arrimadas mandó una carta al presidente del Gobierno en funciones para que se siente a hablar en esa mesa A3 que esté formada por el Partido Popular, el Partido Socialista y por nosotros, por Ciudadanos. Al final lo que hay que desmontar es esa gran mentira que está diciendo el señor Sánchez, que cree que solamente hay una mayoría posible con Podemos y con los independentistas. Un acuerdo entre el Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos serían 221 escaños. 221 escaños de soluciones, 221 escaños de un gobierno de moderación y que tenga la mayoría suficiente para sacar y afrontar los grandes retos a los que se enfrenta este país. Volviendo a este tema y también con las referencias y las declaraciones de Ángel Víctor Torres de las últimas horas, hablaba de que Ciudadanos tiene la responsabilidad de no haber dado estabilidad a este país, de no haber dado estabilidad al gobierno, a un gobierno previo del Partido Socialista. ¿Qué tiene que decir? Bueno, que si el Partido Socialista quiere seguir tapando el sol con un dedo, pues es cosa suya. Nosotros pusimos una opción con 7 días de margen para que simplemente aceptasen esos 3 puntos y gobernasen en solitario, pero el señor Tesanos le seguía diciendo al señor Sánchez que si iban a elecciones les iba a ir mejor. Al final hemos visto que no les ha ido mejor. Y algo que a mí me hace dudar, y es que en menos de 24 horas después de las elecciones firmaron un acuerdo con Podemos. Eso sí que es un acuerdo en extremis, no quiero pensar yo que estaba precocinado desde antes y que lo que hicieron fue estafar con casi 200 millones de euros a los ciudadanos de España que nos costaron las elecciones. Si ya lo tenían de antes, que lo digan, pero repito, el plan A debería ser España, el lema o el logo, perdón, el lema del Partido Socialista en esta campaña era España ahora. La opción de gobierno que está diciendo con Podemos y con los independentistas es España más nunca, básicamente. Así que si lo que queremos es España ahora y España hacia adelante, lo que tiene que hacer es esa mesa 3, que sea el plan A, que los constitucionalistas y los moderados saquen a este país adelante. Una última cuestión, brevemente, señora Rodríguez, porque si se toma ese camino de pacto con Podemos y con Esquerra Republicana, ¿usted cree que el Partido Socialista va a tomar o por lo menos va a ofrecer al PP y a Ciudadanos pactos de Estado, el acuerdo en pactos de Estado? Dudo que cuando alguien se apoya en aquellos que quieran romper nuestro país tenga la voluntad de sacar un acuerdo de país. Básicamente porque son como antónimos. Si uno decide que su gobierno lo apoyan los que quieran romper España y no creen en España, que uno luego se apoye o que busque acuerdos para mejorar España es como un poco... no va. Y lamentablemente lo que estoy viendo es que el Partido Socialista, priorizando su negociación con Esquerra y con Podemos, lo que hace es no mirar hacia el futuro de nuestro país y hacer o vender España a trozos con tal de estar más días en Moncloa.
Melissa Rodríguez, portavoz de la gestora de Ciudadanos, muchas gracias por estar esta noche con nosotros en El Enfoque. Hasta luego. Muchísimas gracias y que tengan una buena noche. Bueno, Aida, ¿qué pasa con Ciudadanos y el Partido Popular? ¿Es el plan B? ¿Tú ves esa opción todavía posible sobre la mesa? Es el plan B, pero sobre todo viendo lo que ha ocurrido en las últimas horas, ¿no? Porque, fíjense, al final la pluralidad nos ha traído incertidumbre, cosas de la vida, pero voy a hacer uso de un dicho muy canario. No me gusta el caminar y el andar de la perrita, porque la reunión que mantenían Esquerra y Partido Socialista parecía que había salido todo muy bien, ese comunicado conjunto, no ha trascendido qué está ocurriendo, qué están negociando. Sin embargo, a las pocas horas, Esquerra se enfada un poco por precisamente decir el Partido Socialista que había ido todo bien. Después lo veremos. Al final lo que hace presagiar esto es que es también esa investidura que nos decía, no, eso antes de Navidad está hecho, ahora la investidura después de Navidad. Pues está todo, es comprensible que estemos pensando y que esté todo abocado a que al final lo que dice la gente, ese apoyo del Partido Socialista, del Partido Popular y Ciudadanos para sacar, lo han apuntado ya en la mesa, pues sacar adelante presupuestos, investidura y cualquier pacto de Estado. Hablas de Navidad, después de Navidad, es cierto que el rey Felipe VI va a acelerar la ronda de contactos con los diferentes partidos, pero Jesús, ¿qué estamos más cerca? ¿O de dónde estamos más cerca? ¿De ese pacto con Esquerra o de que el PSOE se abra a otros partidos? Yo creo que probablemente el Partido Socialista pactará con Esquerra, pero a mí lo que me preocupa realmente de esta situación, desde el punto de vista donde estamos analizando, es que esto no se convierta en un juego de suma cero, es decir, que lo que ganen unos lo perdamos otros. A lo que me refiero es que si al final el PSOE se decanta por un pacto con un partido nacionalista, probablemente catalán o tal, que al final, como estábamos comentando, en este estado de las autonomías los recursos de una se detraigan para otros y probablemente los canarios aquí salgamos perdiendo. Eso es lo que tenemos que vigilar. Quizás al final unas mayorías bien consistentes, lo que podríamos ver es modificar de una vez por todas esta ley de Don, que lo que hace es que los votos de cada español no valgan lo mismo, sino dependiendo del sitio geográfico donde se deposita el voto. Al margen de este tema, Marta, al margen de lo que vayas a comentar, hablábamos con Melissa, con ese follón que hubo a la hora de elegir la mesa del Congreso, ¿fractura en el centro derecha? ¿Fractura? ¿Disparidad de opiniones entre Vox, Partido Popular y Ciudadanos? Sí, tienen más que disparidad de opiniones, un rifirrafe, ¿no? Por ocupar los puestos. A mí la verdad que cuando oigo a Melissa en este caso, cuando Ciudadanos fue un partido que tuvo en su mano de bloquear la legislatura anterior, es que tuvo en su mano el desbloqueo sin arrastrar al Partido Socialista en los brazos del independentismo, y no lo quiso hacer, por mucho que digan que la jugada en el último momento ofrecieron ese pacto, estuvo en sus manos y no lo hicieron, y que ahora hablen los términos en que habla, diciendo que por querer dialogar y llegar a un acuerdo para la resolución política del conflicto catalán, el PSOE quiere romper España también, porque al final están diciendo eso, cuando dicen, si usted pacta con los que quieren romper España es que usted quiere romperla, no, lo que quiere el PSOE es negociar para que precisamente no se produzca esa ruptura, y entonces toda esa tergiversación del lenguaje, de los conceptos, de las definiciones, a mí me parece que la verdad que, y así lo marcó, y ya termino Miguel Ángel, las encuestas del CIS, el problema de España actualmente son los políticos, son nuestros políticos, que no son capaces de resolver una situación porque no quieren sentarse a negociar y están en su ideología por encima de todo, del interés general y de cualquier otro. Se ve precisamente en los últimos barómetros de ese CIS como uno de los principales problemas de los españoles, la política y los políticos. Juan, Paco. Yo creo que lo de Melissa, el mensaje que da, bueno, es argumentario, lo repiten, pero es patético, quiero decir, repite lo de Inés Arrimada, ofrecer un pacto de 200 diputados, o sea, cuando tenían 57 y con los 123 del PSOE sumaban mayoría absoluta y podían haber hecho un pacto, no lo hicieron y decían con Sánchez y con el PSOE nada, y ahora solo tienen 10, quieren puestos en la mesa y plantean que representan también a los del Partido Popular, es totalmente absurdo, ¿no? Sí, lo que han comentado Juan y Marta es verdad. Ciudadanos está planteando ahora un discurso distinto del que planteó, pero también es verdad que lo está haciendo el Partido Socialista. Fue el Partido Socialista que empezó con estos juegos, con Ciudadanos no, con Rivera no. Es decir, al final estamos viendo, como también comentaba Marta antes, estamos viendo una situación en que los políticos se han convertido en el verdadero problema de este país, porque son incapaces de ceder nada, no asumen ningún riesgo, ninguno. Lo único que les preocupa es consolidar posiciones, estar en situaciones de poder y no asumen el riesgo que es necesario asumir para sacar al país del atasco. Se ha intentado un formato, que es un formato de izquierda, con Podemos y con Esquerra Republicana. Parece que Esquerra Republicana está planteando condiciones que son inasumibles. Pues habrá que plantear otra fórmula. Si esa fórmula no es viable, habrá que plantear otra. O nos van a llevar a otras elecciones de nuevo. Es decir, vamos a seguir con este bloqueo político los próximos
años de una manera absurda. Ahí está el Mira, les añado otro ingrediente porque lo sacaba Aida hace unos minutos. Hace unas horas Pedro Sánchez se pronunciaba sobre ese pacto, sobre esas negociaciones con Esquerra Republicana en estos términos. El marco de las conversaciones, como es obvio, pues es la Constitución, es el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Es verdad que todavía no hemos llegado a ningún acuerdo, pero sí le puedo garantizar dos cosas. Lo primero es que el acuerdo va a estar siempre dentro del marco de la legalidad democrática, de la Constitución española, y en segundo lugar, que será público. Declaraciones de Pedro Sánchez en la pasada cumbre de la OTAN que no han sentado nada bien a Esquerra Republicana, porque los independentistas salían a decir que las cosas no estaban tan hechas y que ojo con lo que estaba diciendo Pedro Sánchez, Santi. Claro, pero el colmo es que el propio presidente del gobierno en funciones tenga que decir que el acuerdo va a ser legal. Bueno, es que yo ya lo doy por hecho, porque si no tendríamos que estar acudiendo a la justicia para denunciarlo. La verdad es que era alucinante esa expresión. Y por otra parte, con las expresiones de Esquerra Republicana, hablamos del mismo partido que decía hace nada que como Pedro Sánchez está derrotado, es más fácil sentar a negociar. Yo me pregunto, ¿qué razón tiene Esquerra Republicana de verdad para llegar a un acuerdo? Pero si todo lo que quieren y todo lo que piden está fuera de la Constitución. Y por cierto, hay otro factor fundamental. Ya se está hablando del 10 de septiembre como fecha posible de las elecciones catalanas. Esquerra Republicana se quiere presentar a esas elecciones, primero, para ganarlas, obviamente, pero segundo, para convertirse en la primera fuerza independentista de Cataluña, que ahora mismo son los segundos después de Junts pel Cat. Los votantes que ahora mismo han salido a Barcelona hace un par de semanas para armar la de San Quintín, esos votantes van a respaldar a una Esquerra que llegue a un pacto con el Partido Socialista, que recordemos apoyó al Partido Popular para aplicar el 155. Es que yo creo que los dos partidos están... a quien diga que va Esquerra a están con apoyar pies al de Partido plomo Socialista, en este pacto. me parece a mí que se equivoca. Están con pies de plomo, yo creo, Marta. Bueno, sí, yo quería contestarle a Santi de esa expresión que dijo de por qué que le sorprende que Pedro Sánchez diga que el acuerdo va a ser legal, pero es que lo dice porque es que está la derecha, en mi opinión, toda, desde el extremo hasta la ultraderecha, constantemente cuestionando la legalidad de que se siente hablar con fuerzas que parlamentariamente tienen más diputados que Ciudadanos, pero por ejemplo. Marta, es que Esquerra tiene más representación sí, que Ciudadanos. pero es que y el el problema simple hecho está... de que se sienten a hablar crean todo un clima de incendian absolutamente la posibilidad de que se reconduzca de alguna manera el tema hablando y dialogando. ¿Tú piensas de verdad que Esquerra siga conformado? No, pero el tema no del se debate, trata mira, de eso, hombre. Paco, el debate de las constitucionalistas o no Marta. constitucionalistas, todos han logrado Venga, contesta, estar en Santi, el saltamos escaño a que les Marta, han venga. votado en los ciudadanos. Pero que el problema está en que todo lo que está pidiendo Esquerra Republicana está fuera de la Constitución. ¿Tú de verdad te quieres que ahora mismo Esquerra Republicana se conformaría con un nuevo Estatuto de Cataluña después de haber proclamado la independencia en el Parlamento catalán? ¿Tú crees que el PSOE va a aceptar esas ilegalidades? Por supuesto que no. Pues Espero si que no no. las va a aceptar, Espero déjenle que no, desde luego. que Pero indague el y que problema, busque una vía política de solución del conflicto. el problema es que estás negociando con alguien que intenta negar la ley en la que tú te basas para llegar a un acuerdo. Pero es que ese es el auténtico problema. Paco, que me pidió la palabra. Espera, Paco, que me pidió la palabra. Y... No, yo básicamente tengo la impresión de que tenemos un buen carajera montada y que esa situación es una situación que solamente se puede resolver dando un timonazo. A mí me da la impresión de que el pacto entre el Partido Socialista y Esquerra está en estos momentos bloqueado. No quiere decir que esté muerto, porque se puede llegar a desbloquear, pero está bloqueado. ¿Y por qué está bloqueado? Básicamente porque el Partido Socialista no puede hacer lo que le pide Esquerra Republicana y Esquerra Republicana no puede hacer lo que le pide el Partido Socialista. Ese es el problema. Entonces van a estar mareando la perdiz y luego ya veremos lo que ocurre. Ante esa situación, lo razonable es ensayar otras opciones. Y hay otras opciones. La única matemática parlamentaria que existe no es la del pacto con Esquerra Republicana, existen otras matemáticas parlamentarias. Ensáyenlas también. Es decir, lo normal, no se cae el mundo porque tú negocies con unos y negocies con otros y tomes la decisión que consideres conveniente al final, ¿no? Venga, y brevemente, eso le corresponde hacerlo al Partido Socialista y mucho está tardando. Aida y Jesús, venga, brevemente. Coincido con Paco, que hay que al final estudiar todas las opciones, los síes y los noes y a ver cómo que se queda configurado, pero vamos, creo que no me equivoco si afirmo que hace tiempo que en este Congreso se está haciendo de todo menos política, no se aprueban leyes, no se hace absolutamente nada. El otro día se armó una carajera que es por colocarse por los sitios peleándose como si fueran chiquillos chicos y sobre todo... Sí, que ya se repitió respecto a mayo. Y preocupándonos de cómo que si firman, o sea, que si juran de una forma, que si prometen, o sea, que no tiene... Lo importante al final no lo estamos teniendo en cuenta. Y yo me atrevo a decir una cosa, no voy a ser acaurera, no voy a decir que vamos a terceras elecciones,
pero sí, bueno, sí voy a ser agorera. Lo que dijo Agustín Zamarrón, el presidente de la mesa de edad, que nos pedía disculpas a los ciudadanos, nos pedía disculpas por llevarnos en 6 meses a elecciones de nuevo, guárdenlo, porque lo mismo, dentro de 6 meses estamos otra vez con la disculpa. Jesús, venga, brevemente. Yo en este momento apostaría por la solución, creo que menos mala, que sería un pacto de partidos constitucionalistas, estaría PSOE, PP y Ciudadanos, lo que dudo mucho que primero el Partido Socialista de Cataluña lo permita y segundo los egos, sobre todo de Sánchez y de Casado. Pero yo creo que desde el punto de vista de la ciudadanía, del conjunto de la mayoría de los españoles, sería quizás la opción menos mala, una política social próxima a los dictados del Partido Socialista y una política económica próxima a los del PP, y con ello yo creo que mejoraríamos todo. Bueno, pues de la cadena SER, un minuto, de la cadena rápidamente, SER, pero venga. Que vayan a la web de la SER y escuchen, y te recomiendo, Jesús, el comentario de Iñaki Gabilondo, que habla de los constitucionalistas y de quienes quieren definir a los constitucionalistas solo desde un mismo lado, en la línea que estás diciendo, echando afuera a toda la gente que la ha acatado, como Unidas Podemos, como todos los que han acatado la Constitución. Bueno, seguramente te recomiendo Iñaki Gabilondo, cadena SER. Lo tenemos que dejar aquí. Ojalá entraran el resto también. Seguramente el próximo jueves estaremos hablando de los avances de las negociaciones entre unos y otros. O sea, esto es un tema que todavía está muy abierto. Cambiemos de asunto, porque se desploma, seguramente lo habrán leído estos días, se desploma la natalidad en Canarias. Les voy a dar 2 datos. En 1978, la media de hijos de una mujer en Canarias estaba por encima de los 3 hijos. Actualmente no llegamos a un hijo por mujer, y esto afecta a servicios básicos e incluso al reemplazamiento poblacional, generacional. Wendy, tú tienes más datos de esto. Así es, precisamente esos datos son los que vamos a contar en este informe, y es que Canarias, como bien ha dicho Miguel Ángel, está a la cola de España en natalidad. Según un estudio de la Fundación BBVA, las islas han pasado de estar a la cabeza en nacimientos a ocupar los últimos puestos. Si en 1975 la media de fecundidad en el archipiélago superaba los 3 hijos por mujer, el pasado año cayó a menos de 1. Muy lejos de los 2,1 hijos que recomienda la Unión Europea para garantizar así el reemplazo generacional y la estabilidad de la población. Pero, ¿qué ha provocado este descenso de nacimientos? A grandes rasgos, 3 factores. La ausencia de políticas de conciliación familiar tras la incorporación de un mayor número de mujeres al mercado laboral. El empeoramiento también de las condiciones de trabajo y la precariedad laboral instalada tras la crisis económica de 2007. Unas condiciones que nos llevan al tercer factor, el aplazamiento de la maternidad hacia edades más tardías. Ahora, la mayoría de los hijos se tienen entre los 30 y 39 años. 10 años más tarde que hace 4 décadas. Y no parece que sea una cuestión de deseos. A un 71% de las mujeres entrevistadas en este estudio les gustaría ser madre o aumentar el número de los que ya tiene. Sin embargo, se lo impiden las condiciones económicas y la falta de esas políticas de conciliación. Por todo esto, estamos ante un brusco descenso de la natalidad que traerá consecuencias. El estado de bienestar que disfrutamos hoy, gracias a los servicios públicos esenciales, no se podrá sostener y, sobre todo, causará graves problemas en el sistema de pensiones. No habrá futuros trabajadores para mantener a un creciente número de jubilados. Además, hay zonas que están al borde de convertirse en lugares fantasma. Actualmente hay 3.000 localidades sin habitantes en España. En Canarias, uno de los que menos nacimientos al año se registra es en Artenara. José Denis ha hablado con su alcalde, Jesús Díaz, y esto le ha contado. Escucha. Jesús Díaz, alcalde de Artenara, la última década ha habido muchos años que en este municipio ustedes han tenido 0 nacimientos. ¿Es esta la Canarias vaciada, es reflejo de la España vaciada? Sí, parece que sí lo es, y es verdad que cada vez hay menos nacimientos en estos pueblitos que están alejados de la capital, de Las Palmas, y es verdad, y la prueba la tenemos que ahora mismo nada más que tenemos 7 niños en el colegio público de Artenara. ¿Cómo afecta esto al día a día? Afecta que es triste, porque no ves por las tardes los niños jugando en las plazas, no ves gente joven, y es un gran problema. Yo creo que el mayor problema que tiene este pueblo, y yo creo que también el de Tejeda, pero sobre todo este Artenara, es el mayor problema, porque no tenemos juventud, no tenemos futuro. En el fenómeno de la España vaciada, esos pueblos se quejan del olvido de las instituciones. ¿Ustedes se sienten olvidados? No, con nosotros siempre se colabora, y más
después de este trágico incendio que hemos sufrido en los meses de verano, y siempre Artenara, siempre desde el Cabildo, le tiene un cariño especial. ¿Están tomando medidas para evitar que la gente se vaya de Artenara, que haya un éxodo a la capital u otros municipios? Así directamente del ayuntamiento no. Nosotros lo que hemos apostado mucho por el tema de ser nombrados Patrimonio Mundial en el mes de julio pasado, pues creemos que con eso pues viene más gente a invertir, a ver si esa gente que viene a invertir pues se trae sus niños, se trae sus familias, para ver si el pueblo podemos conseguir crecer. En la actualidad somos 1.131 habitantes y esperamos eso llegar a 1.200, 1.300. Tampoco queremos mucha gente, pero por lo menos que haya un futuro, que aparezca gente joven. Sus vecinos y vecinas que se marchan del municipio, ¿qué le dicen? ¿Por qué se marchan? Muchos se marchan por eso mismo, porque los niños aquí no tienen un futuro a la vista, le faltan a las más actividades, pues por la tarde, inglés, danza, a las esas cuestiones son las que faltan, pero muchas veces otros dicen, no, yo quiero estar en Artenara porque hay calidad de vida, porque aquí la gente vivimos muy bien. Alcalde, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Bueno, ya lo han visto, es un ejemplo palpable del descenso de natalidad en muchas comarcas y localidades del archipiélago. ¿Nos estamos tomando este asunto en serio? Porque claro, esto es algo de lo que depende nuestro futuro, Marta. Bueno, en serio no, en el sentido de que se han descrito, a mí la descripción que han hecho de las causas me parece que lo han clavado, es decir, si no se ponen en marcha políticas de fomento de poder, para poder tener hijos en esas condiciones, esa es la mejor manera de tomárselo en serio, prácticamente la única, ¿no? De todas maneras, yo quisiera decir rápidamente que si el 71% de las mujeres que quiere tener hijos lo tuviera, y tuviera esas condiciones, aún así todavía tendríamos una descompensación demográfica tremenda y ya no se resuelve solo empezando a fomentar el que tengan hijos rápidamente ahora las mujeres por estas políticas, sino que tendríamos que compensarlo con una población inmigrante en la que podría hasta ver niños jugando en esos pueblos si diéramos oportunidad a tantos desplazados a que ocupen esos trabajos, Santi, y esos espacios. Esa es una de las soluciones que se aporta, ¿no? Que la inmigración puede revertir este descenso de natalidad. Sí, claro, pero lo que faltan siempre son las oportunidades. Después del incendio se hablaba de que se iba a potenciar el sector primario para que los jóvenes se pudieran quedar en estos municipios que poco a poco van perdiendo población, perdiendo oportunidades, pero el problema está en que muchos de los jóvenes de hoy en día no se quieren dedicar a un oficio que les exige 12 horas al día, que a lo mejor llega el fin de semana, estos muchachos querrían irse al cine, querrían bajarse al sur, querrían tener unos días libres como cualquier hijo de vecino y no lo pueden tener porque la agricultura es un área de trabajo que es 24 horas, 7 días a la semana, con lo cual o planteamos otra oferta para estas personas o esto va a ser la tónica durante los próximos años. ¿Paco? Sí, yo sinceramente creo que las causas que se plantean para que haya una caída de la natalidad tan importante en Canarias son importantes pero no son determinantes. De hecho, las sociedades más avanzadas, todas las sociedades avanzadas tienen caídas importantísimas de la población porque la población decide procrear de otra manera y con otros ritmos. Y eso no suele depender. En los países más desarrollados de Europa hay una caída muy fuerte de la población, a pesar de que hay políticas de conciliación, políticas de apoyo, políticas de fomento de la familia, mientras que en las sociedades más subdesarrolladas hay un crecimiento exponencial de la población. Fíjense, hay un dato absolutamente llamativo. De aquí a finales de este siglo, en Europa vamos a perder 200 millones de habitantes contando con un ritmo de crecimiento migratorio similar al que tenemos. En África vamos a pasar de 1.200 a 4.500 millones de habitantes. Y eso no es porque en África haya políticas de conciliación o haya grandes apuestas de fomento de la natalidad. Es porque, lo decía Josué de Castro, de la Organización de la Alimentación y la Agricultura, ¿no? Que la mesa de la miseria es escasa, pero el lecho de la pobreza es fecundo. Y es así como funciona. Al final tenemos que ser conscientes que la crisis económica también ha pasado factura a la hora de acceder al mercado laboral, nos ha pasado factura a la hora de decir que una vez tienes tu trabajo, a la hora de tener hijos y sobre todo darnos cuenta que si envejece cada vez más la población, menos se procrea, con lo cual si se procrea menos natalidad, con lo cual es la pescadilla que se muerde la cola y al final eso también pues de alguna forma influye en las pensiones porque cada vez más personas mayores, cada vez más gasto social. Los servicios básicos cada están vez en el aire. Más personas que demandan una pensión, con lo cual incluso baja la cuantía de esa pensión, ¿no? ¿Y qué hacemos, Jesús? Bueno, pues un poco al final es eso, el desarrollo económico trae consigo un descenso de la natalidad, es un hecho objetivo y es un hecho dado. Y de hecho Europa está perdiendo un papel preponderante en la historia
de la civilización, ¿no? Hasta ahora emerge África, también han emergido los países asiáticos. ¿Qué tendremos que hacer en el futuro? Pues probablemente conciliar, igual que con el tema de la energía necesitamos todos, pues deberemos conciliar medidas de ayuda a la natalidad, debemos conciliar una inmigración que sea, no quiero decir controlada porque la palabra es fea, pero sí que sea integrada, ¿no? Porque de nada no sirve de nada una inmigración que venga aquí y no tenga oportunidades y que se vea abocada a la marginalidad o a una situación de estar exclusión social, ¿no? Tendremos que tener un mix para garantizarnos todos un mejor futuro y un desarrollo. Sí, de acuerdo. No podemos dejar de recordar, 57 personas murieron en las últimas horas, salían de Mauritania en dirección a Canarias, pero en dirección a esa Europa que se despuebla, y eran 57 jóvenes de un continente joven, de un continente donde hay población dispuesta a moverse, dispuesta a trabajar y dispuesta a contribuir a sociedades europeas. Yo creo que por ahí va a ser eso más importante que las otras medidas de conciliación que, bueno, también pueden ayudar, desde luego, porque hay una hipocresía política que en España quienes han estado defendiendo a la familia presuntamente, sin embargo no han hecho esas políticas de conciliación. Han confundido defender el matrimonio heterosexual con la familia cuando han salido a la calle, ¿no? Juan, ¿no sería mejor que se buscaran políticas que hicieran que esos jóvenes tuvieran oportunidades en su país de origen y no que tuvieran que salir al exterior? También tenemos que plantear esa situación, ¿no? Por supuesto, las dos cosas, o que no se extraigan de allí los recursos para Europa y con un comercio injusto que provoca esas miserias también. No toda África es un vergel de recursos. No son países tan pobres, sino empobrecidos. Hay países que tienen más y tienen menos. Al final también lo que necesitan quizás es una estabilidad, sobre todo institucional, ¿no? Para que fluyan los negocios y fluya el desarrollo. Lo que falta es justicia. Hablando con los dictadores aliados, a lo mejor se podría arreglar. Quizás no toda África es dictatorial. Yo acabo de estar en un país que es Senegal, que tiene una democracia más antigua que España, por ejemplo. Tampoco hagamos un estereotipo, ¿no? de dictaduras en África. Y es un país joven, y es un país que está cerca de Canarias y que hay mucho empresario canario que está contribuyendo al desarrollo allí in situ y que no van con el ánimo de explotar, sino que van con el ánimo de contribuir y de que aquello se desarrolle. De hecho, Vinter tiene conexiones. Que los inmigrantes los vamos a necesitar nosotros más a ellos que ellos a nosotros en el futuro. Duda. Probablemente. Entonces, este veto y este miedo y este tal que tenemos no se nos va a volver en contra con los años. Pero es que ya ocurre. En este momento se han creado en los últimos años 200 y pico mil puestos de trabajo en Canarias y sin embargo seguimos teniendo 200.000 personas desempleadas. ¿Por qué? Porque hay 200.000 personas que han venido fuera a trabajar a Canarias. Si es que es un hecho. Lo que pasa es que nos negamos a decirlo con claridad. Ya se está produciendo un intercambio extraordinario entre los países y entre las fronteras y va a seguir ocurriendo. Es imparable. No hay manera de ponerle puertas al campo. No la hay. Bueno, pero solución. No se nos olvide, está muy bien que venga esa migración y que aumente la natalidad, pero que no se nos olvide las mujeres de aquí, las mujeres españolas, que toda la serie de trabas, que yo creo que ahora mismo más que nunca es importante el feminismo, esa conciliación que se ha nombrado, ese techo de cristal que muchas veces tenemos, que cuando uno llega y lo alcanza, llegas a esos puestos directivos, al final es que te planteas, tú dices, toda la vida a lo mejor he querido ser madre, pero también he querido llegar a este puesto, ¿qué hago? Que no nos tengan que poner en esa disyuntiva vital siempre a las mujeres, porque al final las mujeres somos las encargadas de traer hijos al mundo. Bueno, algo que tiene que ver mucho con la natalidad y que también ha sido noticia esta semana, el sistema educativo, el nivel del sistema educativo y el nivel de nuestros estudiantes. Ya saben que hemos conocido esta semana el nuevo informe PISA, esa especie de examen que hacen los países de la OCDE, alumnos de 15 años, y en Canarias no salimos bien parados. Estamos a la cola de nuestro país en ciencias y en matemáticas, más o menos en la línea de los últimos informes PISA. ¿Qué les parece estos resultados, Santi? Que hay que contextualizarlo con mayor amplitud. El informe PISA no solamente se evalúa a España y nuestras comunidades, sino a un montón de países. Y es cierto que estamos por debajo de la media, pero, por ejemplo, Estados Unidos está aún más debajo que nosotros. Sí, pero Así por ejemplo, todo esto es un poquito relativo. Pero en España hay dos Españas clarísimamente. Los estudiantes que estudian en comunidades del norte y los estudiantes que estudian en comunidades del sur. Me quedo así, con un detalle que me parece muy positivo e importante, porque siempre hablamos de que las comunidades que tienen más financiación son las que pueden plantear mejores políticas. Pues mira, en este estudio, por ejemplo, Castilla y León, en los dos índices que se han publicado, está muy arriba. Castilla y León no es de las comunidades que tiene un mayor PIB per cápita más alto de España. Eso es Madrid, eso es Cataluña, eso es Navarra. Pero sí Castilla y León son los octavos aproximadamente. Exacto, entonces a lo mejor es que ellos han utilizado sus recursos de forma más inteligente. Y recuerdo solamente una cosa más. También miramos a Castilla y León cuando hablamos de la dependencia y de ese modelo que tienen, que es mucho mejor que el canario. A lo mejor, en vez de haber
ido al País Vasco a estudiar cómo se hacía allí la FP, que es lo que pasó en la anterior legislatura, tenemos que ir a Castilla y León a ver qué es lo que están haciendo allí. ¿Decías, Paco? No, decía que es verdad que en Castilla y León no es una de las regiones con más PIB, pero es una región en que se invierte per cápita por alumno más de lo que se invierte en otras, es de las que más se invierte. De todas formas, la clave de esta historia tiene que ver con dos factores. Hablamos de regiones ricas y de regiones pobres, pero en general deberíamos de saltarnos el elemento de carácter territorial, hablar sencillamente de situaciones de pobreza y situaciones de riqueza. Los hijos de las familias ricas tienen más posibilidades de prosperar, tienen más posibilidades de recibir ayudas y apoyos para continuar sus estudios y para tener una mejor preparación. Y en aquellas regiones que son más ricas, pues sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque si las regiones son ricas hay más gente con dinero que en las regiones que son pobres. Ese es uno de los datos. Y otro dato es que hay un déficit de atención familiar al proceso educativo, desde mi punto de vista, es un déficit constante y continuado. Y además hay un fenómeno que afecta fundamentalmente a los docentes. Hace algunos años se tomó una decisión, desde mi punto de vista, absolutamente errónea, que fue la desaparición de la jornada continua en los estudios escolares. Y eso fue una reivindicación de los sindicatos que lo que provocó es que la atención sobre los chicos en las escuelas fuera muy inferior a lo que probablemente debería de ser. Marta. Yo me quedo con una frase que dijo la consejera de Educación cuando valoró el dato, que dijo: fallan muchas cosas en el sistema pedagógico. Y entre las cosas que dijo que fallaban para hablar del rendimiento de los alumnos, que es de lo que estamos hablando, estaba la escolarización tardía, estaban las ratios de aulas por alumnos, la media de inversión en educación por habitante, que está por debajo de la media, y también algo que a mí me pareció importante, que es una escasa expectativa laboral. Todo eso en nuestro alumnado juega en contra para que sienta más estímulos para poder situarse a un nivel que yo no creo que por cierto, sean mucho más torpes ni mucho más tontos que el resto de alumnos del resto de España, claro, ¿no? Sino es una cuestión del sistema pedagógico, cómo está montado y cómo se Lo que pasa gestiona. es que con los datos de PISA, un alumno de 15 años en Canarias es como si tuviera un curso por debajo de un alumno gallego, por ejemplo, en ciencia y en matemáticas. Vamos a romper una lanza también por la educación en España, que le pasa como a la sanidad, que nos venimos siempre quejando a listas de espera. Oye, que no estamos tan mal en comparación con otros muchos. Es que las comparaciones... Sí, pero estamos por debajo de la media europea. Ya, sí, pero... A ver, espera, venga, uno a uno, Juan. Vamos a introducir un dato. Vamos a ver, vamos a escucharnos uno a uno. Juan, que Juan me pidió el turno de palabra. Yo tengo dos hijos de 12 y 14 años, se han educado en pues le quedan pocos para el nuevo enseñanza PISA pública y estoy contento cómo está la educación en Canarias. Hay problemas, faltan recursos, evidentemente. Venía en el avión hablando con un compañero que lleva 10 años dando clases en Madrid y ahora da aquí. Dice que aquí hay un nivel bastante bueno en el alumnado y de trabajo en el profesorado. Entonces, no, me parece que se hace mucho catastrofismo. Es que no estamos tan mal. Ese es el mensaje, no estamos tan mal. Venga, Ida. Yo lo que he hecho en falta es, desde el 2000 que se está precisamente evaluando este informe PISA, lo que he hecho en falta es un poco el mea culpa. Nadie lo entona, nadie es culpable. Al final no se ponen tampoco propuestas sobre la mesa porque vemos que PISA tras PISA, cada 3 años, estamos casi que de mal en peor. Me da muchísima tristeza que encima sea en ciencias y en matemáticas. Pero porque no entró tampoco la comprensión lectora. Sí, encima que la comprensión lectora, que es como al final la raíz de todo. Polémica. Que al final, y lo que hablan es esa brecha que se está creando de que un alumno gallego respecto a un canario pues tenga casi que un curso de diferencia, si sumamos todas las puntuaciones. Y me quedo, y es una cosa, es un apunte y es un apunte personal, pero que es muy significativo de a veces en lo que piensan el resto del territorio de Canarias. Hace unos años estaba en un avión, un grupo de amigos, nos vamos a un viaje al País Vasco, y bueno, empresario canario que llevaba estabilizado, o sea, llevaba asentado en el País Vasco 40 años. Entonces estábamos hablando, estábamos haciendo como un concurso de preguntas, y entonces de repente el señor nos interrumpe y nos dice: ¿ustedes han estudiado, han llegado a la universidad? Sí, bla, bla, bla. Dice: perdone que les diga, pero es que yo soy canario, llevo 40 años en el País Vasco, y es que yo pensaba que en Canarias estaba muchísimo peor. Y dice, y la verdad que me he dado cuenta que yo como canario pues me siento orgulloso si esta es la generación de canarios que tenemos, ¿no? Bueno, 30 segundos, Jesús, que nos tenemos que ir. No, simplemente introducir el dato que me ha hecho gracia, que el coste por alumno en España son más de 600 euros, o sea que debemos exigir al sistema educativo español, porque se podría invertir mucho más, pero efectivamente no estamos mal. La media son casi 6.000 euros. Te hablo no 600, mensual. Ah, mensual. Anual. Mensual, porque anual sí nos vamos a... 600 euros al mes, que es lo que pagan, que los recibos del colegio se pasan mensualmente. Nos tenemos que ir. Ya seguramente esto será debate otra vez cuando vuelva a salir el nuevo informe PISA, creo que es cada 3 años. Lo dejamos esta noche
Aquí en El Enfoque volvemos, como siempre, ya lo saben, el próximo jueves a partir de las 9:30 de la noche. Hasta luego, buenas noches.